Entonces, mira, Catalina, tú que eres nueva, acá te explico. Acá a la derecha, este diagrama que tienes, que es un diagrama sagrado, que se conoce generalmente como el árbol de la vida, son 10 sefirot, que son estos 10 círculos blancos, estas 10 esferas de luz, conectados por 22 senderos que representan las 22 letras hebreas. Entonces, 10 más 22 suma 32. Eso es lo que llama el patriarca Abraham en su libro, el Sefer Yetzirah, los 32 senderos místicos de sabiduría. Esta es nuestra alma. Entonces, cuando la tenemos en este formato, lo que nosotros estamos viendo es como una anatomía de nuestra alma. Así como nosotros vemos la anatomía del cuerpo, estamos viendo acá la anatomía de nuestra alma. Entonces, si nosotros logramos comprender cuáles son las facultades del alma que están expresadas en este diagrama, cuáles son los atributos divinos de cada una de las sefirot, que representan los distintos senderos, podemos llegar a comprender cómo opera nuestra alma y cómo se conecta con Dios. Es como una interfaz que hace una conexión entre nosotros, que estamos acá en el plano físico, con Dios, que está en el plano espiritual, en el infinito. Entonces, como este curso se llama Cábala y Dinero, y nosotros queremos conectar con la energía del dinero para poder traer dinero a nuestras vidas, traer sustento a nuestras vidas, eso emana de Dios, emana de Hashem. Y eso está en el infinito, su abundancia está en el infinito. Ahora, cuando Él nos otorga esa abundancia infinita, esa abundancia tiene que ir disminuyendo potencia para poder llegar acá a nuestro plano. Porque si no, nosotros acá en el plano físico, que es limitado, ¿sí?, que no es infinito, sino que es finito, no seríamos capaces de resistirlo. Entonces, sería demasiado para nosotros. Entonces, eso va perdiendo potencia y eso se grafica, en el fondo, como la luz que va bajando por el árbol de la vida, en el fondo, por todas estas sefirot, hasta que llega acá abajo nuestro plano físico. Entonces, acá está el alma, que está en el plano espiritual, y nosotros estamos acá abajo. Eso ya lo vamos a ver en las clases, pero eso es para que tengas una idea de cómo funciona esto. Entonces, vamos a partir con nuestra bendición de siempre, ¿ya? Vamos a correr esto un poquito para acá. Y dice así, el Salmo 134, Canción de las gradas. Bendigan a Hashem todos ustedes, servidores de Hashem, los que permanecen en la casa de Hashem por las noches. Alcen vuestras manos en santidad y bendigan a Hashem. Desde Sion te bendiga Hashem, creador de los cielos y la tierra. Amén, ve amén. Amén, ¿Ya? amén, amén. Y con eso lo que nosotros estamos haciendo es bendiciendo nuestro estudio para dotarlo de una luz que lo proteja, para que no se nos adocen seres del otro lado, espíritus negativos, que nos puedan confundirnos, que puedan hacer que nos confundamos y no interpretemos bien las enseñanzas del Zohar y de la Torá, diciendo desde ahora que el Zohar es lo que estudia la parte interna de la Torá, solo que revela los secretos de la Torá. Entonces, vamos a partir recordando un poquito. Vimos que el alma tiene 32 senderos, de los cuales 10 son las 10 sefirot, y quedan 22 que corresponden a las 22 letras hebreas. Y las 22 letras hebreas, a diferencia de los demás lenguajes, cuelgan del cielo. Entonces, cuando uno escribe el hebreo, uno tiene una rayita en la parte de arriba, y de ahí, en el fondo, escribe las letras. Es distinto de cómo nosotros aprendemos el español, o el inglés, o el italiano, el francés, que en el fondo uno escribe arriba de la rayita de abajo, uno tiene una raya y escribe sobre la rayita. Entonces usted está escribiendo sobre la tierra. El hebreo no, el hebreo cuelga del cielo, las letras cuelgan del cielo y cada letra es una vasija de conciencia divina. Es decir, es como si fuera una copa que se llena de la luz de Dios. Entonces con cada letra, cuando nosotros juntamos grupos de letras, creamos una palabra. Y con una palabra traemos a la creación algo, ¿sí? Entonces esa es la bendición del fondo del hebreo, que es tan potente. Y por eso el patriarca Abraham, en su libro, el Sefer Yetzirah, que es el libro de la formación, nos enseña cómo Dios creó todo en el universo, todo, absolutamente todo, todos los mundos espirituales, este mundo físico, que es finito, las almas, el ser humano, etcétera, cómo creó todo usando las 10 sefirot y las 22 letras hebreas. Entonces, dijimos que, esto es la parte que vamos a recordar un poquito, dijimos que el alma funciona, es un sistema divino que nos conecta, hace la interfaz entre este mundo que es finito, este mundo físico y material que es finito, con
Dios que está en el infinito y con la luz infinita. Entonces, ¿cómo opera esto? En resumen, para simplificarlo, la corona de nuestra alma, que en hebreo se llama Keter, ¿sí? Que es esta sefirá de acá. Esta sefirá es una sefirá de luz. Es una luz muy brillante, ¿sí? Esta es una sefirá de luz, que es una vasija de luz. Es la voluntad o el deseo, ¿sí? Y esto representa en nosotros el supraconsciente. El supraconsciente, igual que una corona, la corona no es la cabeza. La corona está sobre la cabeza. Si ustedes miran la foto de un rey o la foto de una reina, su corona está sobre la cabeza porque representa el supraconsciente, representa la conexión con lo divino, la conexión con Dios, con la voluntad divina. Eso es Keter en nuestra alma, es la conexión con Dios. Entonces, Keter, cuyos atributos divinos son la voluntad, el deseo, la intención, representa el deseo. Todo parte, nos enseña la Cábala, desde un deseo. Si yo no tengo un deseo de algo, no puedo transformar mi realidad. Yo necesito desear algo, ¿ya? Para poder, en el fondo, comenzar a mover las energías divinas, para poder atraer eso o crear eso, impactar así mi realidad, cambiar mi realidad. Pero todo parte de un deseo, que parte de nuestro supraconsciente, ¿ya? Y el deseo, yo lo recibo, ¿ya? El supraconsciente, nosotros no tenemos idea cómo llegar a nuestro supraconsciente. No podemos meditar en nuestro supraconsciente, no podemos alcanzar nuestro supraconsciente. Sabemos que está, pero no lo podemos alcanzar. Nosotros recién logramos tener una idea de lo que estamos deseando cuando eso baja a nuestra cabeza, a nuestra mente, específicamente a nuestro pensamiento. Cuando nosotros ya tenemos un pensamiento de lo que deseo, en ese momento ya es pensamiento el deseo, no es deseo puro. Ya pasó desde Keter a un nivel de la cabeza y está en pensamiento, acá. Ya lo vamos a ver cómo funciona eso. Entonces, cuando el deseo viene bajando por nuestra alma, acuérdate que nosotros estamos acá abajo estamos nosotros en el mundo físico, todo esto es espiritual. Entonces, la luz baja del deseo y pasa a la percepción. La percepción es lo que se llama en el árbol de la vida Jochma en hebreo, que es sabiduría. Y la percepción es una luz de percepción de la realidad. ¿Qué es una percepción? Por ejemplo, cuando tú tienes una intuición, tú estás teniendo una percepción de la realidad, una intuición de hacer algo o de no hacer algo. Cuando tú tienes un sueño que se transforma como una especie de sueño profético, tú tienes una percepción de la realidad, ¿sí? Es un rayo de luz en el cual tú estás conectado y tienes una percepción de la realidad. Y en ese rayo de luz no existe el yo. Tú estás absolutamente imbuida en tu intuición o en la visión que estás teniendo, ¿sí? Porque no estás consciente de ti misma. Por eso es percepción, es una luz tremendamente potente. Y esta luz, que es la luz de sabiduría, ¿sí? Es la luz que en el fondo perdona todos nuestros pecados. La sabiduría, cuando nosotros alcanzamos sabiduría, esa luz perdona todos nuestros pecados. Por eso es tan importante alcanzar sabiduría. Ya vamos a ver cómo alcanzamos sabiduría, ¿sí? Mientras que la luz de Keter, que es una luz más intensa todavía porque está más cerca de Dios en su infinito, la luz de Keter, en el fondo es esta voluntad o este deseo y también es la misericordia suprema, la fe suprema, ¿sí? Es la paciencia suprema, es todo en supremo, es ya un nivel que nosotros no podemos comprender. Cuando Dios emite su misericordia suprema que lava todo, ¿sí? Es algo que para nosotros es incomprensible, porque lava todo, buenos, malos, etcétera. La gente que haya hecho más trabajo, la gente, brilla esa misericordia suprema y limpia todo. Bueno, Jochma, bueno, no. Bueno perdón, también, ¿no? Porque dijiste bueno y malo. Bueno, no. O sea, borra sí, lo malo, lo bueno lo deja. no, O no es lo que, bueno también lo borra. no es que borra, limpia, lava Ah, todo lo lava. negativo. Entonces, si tú eres una persona buena, pero que tienes algunos pecados, o tienes algunas transgresiones, o no logrado ciertas correcciones, también te limpia, ¿sí? Así como al malo, que también tiene más transgresiones y tiene menos cosas buenas, también lo limpia, ¿sí? Esa es la misericordia suprema, limpia, lava todo. Deja lo bueno lo deja. Sí, lava todo, en el fondo lava todo lo Lava. malo. Y la Ok. Jochma es una luz que en el fondo perdona todos nuestros pecados, ¿sí? Esa es la gracia de la percepción. Cuando nosotros alcanzamos ese nivel en una meditación, por ejemplo,
que tenemos una percepción de la realidad, estamos conectando con la sabiduría, con la luz de sabiduría, y esa luz va a perdonar todos nuestros pecados. Vamos a lograr tener una percepción de la realidad, que es esta vasija. Entonces la luz, que está representada por el agua, pasó del deseo a la percepción, ¿sí? Pasó de la corona, de mi supraconsciente, a mi cerebro derecho. Este es el lado derecho del árbol de la vida. Este es el lado izquierdo del árbol de la vida. Y después sigue su camino, ¿sí? Cuando se llena la vasija de la percepción, que es la sabiduría, le otorga abundancia a otra vasija, que es la vasija del pensamiento. Y esa vasija se llama intelecto. Su facultad del alma es el intelecto. En hebreo se llama binah y corresponde al entendimiento. Cuando tú comprendes el porqué de las cosas, cuando tú comprendes, entiendes el porqué de las cosas, ¿sí? Tú estás conectando con tu pensamiento, con el intelecto. Entonces tú recibiste una percepción de la realidad y ahora lo que estás haciendo con esta agua, que esta luz, que representa esta luz que está cayendo en tu vasija, estás actualizando tu modelo de la realidad. Eso ocurre cuando nosotros aprendemos una enseñanza, por ejemplo, de la Torá, de la Biblia hebrea, y nos damos cuenta que estábamos haciendo algo equivocado. Y decidimos en el fondo apegarnos a esa enseñanza y corregir eso que estábamos apegados. ¿Y por qué lo pudimos corregir? Porque la luz de percepción que pasó al pensamiento permitió que nuestro pensamiento, que donde está nuestro modelo de la realidad, se actualice para que yo me dé cuenta de lo que estaba haciendo mal y lo corrija y pueda hacer más cosas bien. ¿Sí? Eso es el pensamiento. Aquí todavía estamos en la cabeza y Keter es la corona, es lo que está sobre la cabeza. ¿Sí? Cuando la vasija del pensamiento se llena, cuando la vasija del pensamiento, que es Binah, se llena de la luz de sabiduría, que es Jochma, que es la percepción, ¿sí? Le otorga esa abundancia a otra vasija, ¿ya? Y esa vasija se llama emociones, que corresponden a estas 6 sefirot, que es el plural de sefirá, del medio del alma, ¿sí? Estas 6 sefirot, estas dos triadas, ¿sí? Que están en la mitad del alma, corresponden a la facultad de las emociones en el alma. Entonces, Binah le otorga su abundancia a las emociones y caen, te fijas cómo cae el agua, ¿sí? Hasta que llenan las emociones de esa luz de entendimiento. Y eso va a provocar las emociones. Entonces, por eso que nosotros decimos que un pensamiento te provoca una emoción, ¿sí? No sabemos cómo recibimos el deseo, porque el deseo es supraconsciente. Pero un pensamiento, cuando nosotros ya estamos pensando en algo, ya lo tenemos, cuando estamos pensando ya sabemos que está en nuestra cabeza, estamos conscientes que está en nuestra cabeza, no es inconsciente, no es supraconsciente, eso te va a generar una emoción en el alma. Y tú vas a sentir una emoción en tu corazón, ¿sí? Ya sea una emoción de amor, una emoción de bondad, una emoción de alegría, o una emoción de pena, una emoción de tristeza o de frustración, ¿ya? Malos pensamientos generan malas emociones y buenos pensamientos generan buenas emociones, ¿sí? Y el asiento de todas las emociones es el corazón, que está representado por esta sefirá, que después vamos a ver que se llama Tiferet, que resume, es como que se incluyera todas estas 6 sefirot dentro de sí, ¿sí? Esta que está en la mitad es el corazón y es el asiento de todas las emociones, todas, ¿ya? Cuando la vasija de la emoción, de las emociones está completa de la abundancia que está recibiendo de Binah, que es el pensamiento, se genera otra vasija, ¿sí? Y las emociones comparten esa abundancia, comparten esa luz que está representada por el agua acá, que está cayendo, con la séptima vasija de estas inferiores, que es, el fondo se llama Malhut, que corresponde al reino, y es el fondo cuando nosotros tomamos una acción. Esta es la vasija de la acción, ¿sí? Cuando expresamos nuestros pensamientos y nuestras emociones en una acción. Lo podemos expresar a través del habla, ¿sí? Lo podemos expresar a través de las manos, haciendo algo concreto, o lo podemos expresar a través de nuestros pies, que es caminando de una etapa de nuestra vida a otra etapa de nuestra vida, de un objetivo de nuestra vida a otro objetivo de nuestra vida, ¿sí? La acción es la básica que culmina todo este proceso del deseo, que es Keter, de la percepción, que es la sabiduría, que es Jochma, del pensamiento, que es el intelecto, que es Binah, de las emociones, que son estas 6 sefirot de la mitad, ¿sí?
Y finalmente todo eso termina en la sefirá que es Malhut, que representa la acción. Todo termina en una acción. Por lo tanto, todo deseo, toda intención, inevitablemente va a terminar en una acción. Inevitablemente. Porque se comparte en la abundancia y va cayendo, ¿sí? Hasta que llega a la vasija final. Por eso, que un mal pensamiento que venía de un mal deseo te va a generar una mala emoción y esa mala emoción necesariamente te va a provocar una mala acción. Yo no puedo tener asociado una mala emoción a una buena acción, porque el agua que está llenando las emociones es la que va a llenar después la vasija de la acción. Lo mismo ocurre con el pensamiento. No puedo tener un mal pensamiento y una buena emoción, porque el agua que está llenando la vasija del pensamiento es la que va a llenar la vasija de las emociones. Por lo tanto, buenos pensamientos terminan en buenas acciones y malos pensamientos terminan en malas acciones. Por eso está escrito, por sus frutos los conoceréis. ¿Qué quiere decir eso? El fruto representa la acción. Entonces, ¿cómo conoces el árbol? Que representa, el árbol es un código bíblico para hablar del alma. ¿Cómo conoces el árbol? Por sus acciones. Yo no sé lo que la persona puede estar sintiendo, me lo puedo imaginar. Lo mismo con el pensamiento, no sé lo que puede estar pensando, mucho menos qué percepción de la realidad tuvo y qué deseo inició todo ese proceso. Pero yo sé cómo evaluar con lo que veo acá en este plano, cuando esto se conecta con nuestro plano físico acá abajo, por las acciones que toma la persona. Las acciones definen a la persona. ¿Por qué? Porque definen su cadena de emociones, pensamiento, percepción, hasta el deseo. Definen la luz que está bajando de esta forma en zigzag por el alma. Por eso yo conozco a una persona por sus acciones. No por lo que dice, no por lo que piensa, por lo que dice que piensa o por lo que dice que siente. La conozco por sus acciones. Por eso es tan Por sus importante, acciones los conoceréis. así es, por eso es tan importante que nosotros seamos conscientes de que nuestras acciones es una vasija. Entonces, cada vez que yo hago algo, ¿no es cierto? Estoy dotándolo de una inmensa fuerza, de una inmensa fuerza espiritual, porque le estoy metiendo la fuerza del deseo, de la percepción, del pensamiento y de las emociones. Una acción lleva todo eso en sí. Por eso es tan importante la acción. Por eso no es bueno, por ejemplo, decir, voy a hacer esto y después no lo hago. Porque creaste una vasija, pero como no lo Ujú. hiciste, se va a llenar en vez de luz, de oscuridad, porque no cumpliste la acción, no cumpliste lo que dijiste. ¿Ya? Entonces eso emanó de un deseo que en el fondo no era hacerlo, ¿sí? Y por eso el libre albedrío se define como si lo deseas, lo haces, y si no lo deseas, no lo haces, haciéndonos siempre responsables de nuestras acciones. Siempre, siempre somos responsables. Por eso no podemos estar nunca en un estado de víctima de que por qué la vida me hizo esto, me trata así y todo, porque todo tiene que ver con nuestras acciones. Todo nos va llevando, es una cadena de acciones la que nos va colocando en la vida por distintas etapas. Y siempre somos responsables. Entonces, estas siete sefirot, cuando están unidas, ¿sí? Cuando están unidas, cuando yo tengo unido el pensamiento, las emociones y la acción, ¿sí? Que son estas siete, se llaman los siete atributos emocionales del alma. Y como están unidas, sirven para que estas tres, que son la luz del alma, estas son las que iluminan el alma, se puedan posar sobre estas siete, porque se completa en 10. El alma se completa con 10 sefirot, no con 9, como dice el patriarca Abraham, y no con 11, ¿ya? Se completa con 10. Entonces estas siete sirven como una especie de carruaje o de trono para que se posen las tres superiores, que en el fondo es la cabeza y el supraconsciente, que son la luz del alma, que está para iluminar en el fondo nuestras emociones, nuestra acción. Entonces, un secreto para abrir el recibir. Nosotros tenemos un deseo de recibir, sí, es un deseo de recibir muy fuerte, que es nuestra naturaleza. Nosotros queremos recibir, en este caso, sustento, queremos recibir amor, queremos recibir abundancia, queremos recibir alegría, queremos recibir buenas cosas en nuestra vida, queremos recibir bendiciones. En el fondo, un deseo de recibir. Y el deseo de recibir puede ser comparado con la gravedad. La gravedad es una fuerza que no podemos observar, ¿sí? Que no la podemos tocar, pero que está presente y que atrae todo hacia el centro del planeta. Bueno, el deseo de recibir es lo mismo. Atrae todo hacia nuestro centro, hacia nosotros, ¿sí? Atrae todo hacia abajo. Ese es el deseo de recibir. En términos de arriba y abajo, el deseo de recibir es algo que atrae hacia abajo, a donde estoy yo. Lo atrae hacia abajo, ¿sí? Y cuando nosotros conectamos demasiado con el deseo de recibir,
se nos comienza a transformar en un deseo de recibir para nosotros mismos. Cuando ese deseo de recibir es solamente para nosotros mismos, eso se llama egoísmo, ¿ya? Un deseo de recibir para uno mismo es egoísmo. Y en Kabbalah, el mal se define como el egoísmo, con todos sus distintos matices, desde poco egoísta hasta muy egoísta, ¿sí? Se define el mal, ¿sí? Es un deseo de recibir para uno mismo, que atrae hacia sí, ¿ya? ¿Qué es lo opuesto? Lo opuesto es, Qué por bien. ejemplo, es cuando nosotros tenemos un manantial, ¿sí? De agua, en un manantial de agua donde el agua sale como en un geyser hacia arriba, ¿sí? Las aguas se elevan hacia arriba, rompen la ley de la gravedad, rompen el deseo de recibir, ¿sí? ¿Y qué es eso? Las aguas, en el fondo, acá abajo se están dando un deseo de dar, porque las aguas se están elevando hacia el cielo, ¿sí? Se están elevando hacia Dios. Yo quiero elevarle agua, que es bendición a Dios, ¿sí? No quiero solamente recibirlo, quiero elevarle, quiero darle a Él. Por ejemplo, cuando nosotros rezamos, estamos elevando lo que los cabalistas llaman aguas femeninas, que es esta situación donde un manantial se está elevando hacia el cielo, el agua se está elevando hacia arriba, ¿sí? Cuando rezamos, estudiamos la Torá, estudiamos Kabbalah, cuando cumplimos los preceptos, las mitzvot en la Torá, cuando en el fondo hacemos sedacá, hacemos caridad, estamos elevando aguas femeninas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estamos en este plano es el plano, estamos en Malhut, que es el femenino largo de la vía, y estamos elevando el fondo a estas aguas, ¿sí? Estas bendiciones hacia Dios. Eso se llama, en Kabbalah, para que ustedes sepan, un despertar de abajo, y es súper importante. El femenino es el que despierta hacia Dios, ¿sí? O hacia el masculino, o hacia el alma, ¿sí? Nosotros, en nuestro cuerpo, somos el femenino con respecto al alma, ¿sí? Y el alma es el femenino con respecto a Dios. Por lo tanto, nosotros en nuestro cuerpo físico somos el femenino y nuestra alma es el masculino. Por lo tanto, la conexión con mi alma, si yo quiero conectarme con mi alma, necesito provocar un despertar de abajo. Es decir, yo necesito despertar por medio de conectarme con la luz. ¿Cómo me conecto con la luz? Las plegarias, las meditaciones, el estudio de la Torá, de la Biblia hebrea, el estudio del Zohar, de la Kabbalah, El cuando, tele. cuando leemos los salmos, muy potente, esa es una conexión muy potente, cuando cumplimos los preceptos de la Torah, las mitzvot, cuando hacemos caridad, todo eso, todas esas obras que son obras de bien, ¿sí? Elevan aguas femeninas, es como un manantial que sale de nosotros hacia arriba, ¿sí? Buscando esa conexión con arriba, estamos elevando aguas hacia arriba, hacia el cielo. Y eso provoca que Dios te otorgue aguas masculinas, como la lluvia, ¿sí? El ejemplo es la lluvia. Cuando tú elevas aguas femeninas, Dios te otorga aguas masculinas. Aguas masculinas descienden en forma de lluvia. ¿Qué quiere decir eso? Que tú, como elevaste bendiciones a Dios, ¿sí? Dios te otorga inmediatamente bendiciones a ti con la lluvia, ¿sí? Y eso, para que ustedes lo vean, se llama el despertar de arriba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nosotros en nuestro cuerpo físico podemos provocar el despertar de nuestra alma y por lo tanto nuestra alma puede provocar el despertar de Dios. Es decir, nosotros podemos provocar el despertar abajo, porque cuando nosotros despertamos abajo podemos provocar el despertar de Dios para que Dios nos otorgue aguas masculinas que son bendiciones. ¿Sí? Fíjense lo que ocurre cuando se unen estos dos, cuando se unen este concepto, que en el fondo es yo rompo mi deseo de recibir y abro primero mi dar, ¿sí? Abajo, como un manantial de agua que se eleva hacia el cielo, y Dios, por ese deseo de dar, me otorga a Él un deseo de dar, ¿sí? Que son las bendiciones. Entonces, este deseo de dar es equivalente a este deseo de dar. Hay una similitud de forma, ¿sí? Son iguales. Entonces, como yo deseo dar, Dios me da. ¿Se fijan? Entonces, si ustedes quieren recibir bendiciones, quieren abrir su recibir, abran primero su dar. Den, ¿sí? Abran su capacidad de sacrificio. Con eso van a poder, en el fondo, conectar con Dios para que Él les dé bendiciones que se llaman, en el Zohar, que es el libro principal de la Kabbalah, aguas masculinas. Y cuando esto se une, este deseo de dar del femenino que está acá abajo, con este deseo de dar del masculino, que en el fondo está espiritual, que es lo divino,
Nosotros tenemos esta situación. Tenemos una vasija que contiene la luz y la comparte y deja todo verde. ¿Sí? Tenemos una unión del masculino con el femenino. ¿Sí? Puede ser esa unión a nivel intelectual, a nivel emocional y por supuesto también puede ser a nivel físico. ¿Ya? Y esa unión, nosotros cuando estamos unidos de esa forma, se llama, se llama en el fondo, denme un segundo, que hay una persona que se conectó que lo tiene su micrófono abierto, déjame ver aquí. Y esa unión, ¿qué es lo que hace? Esa unión se llama en hebreo Ejad, uno. Dios es uno, ¿sí? Denme un segundo, un segundito, que voy a silenciar esto. Mm, Ya no sé, pero la última persona que se conectó, ojalá pueda poner en silencio su audífono porque se escucha en el fondo cómo se está moviendo y todo. Bueno, esta unión, cuando tenemos esta unión, ¿sí? Tenemos esta unión el fondo de las aguas masculinas con las aguas femeninas, es el despertar de abajo con el que provoca el despertar de arriba, se forma lo que se llama en hebreo Ejad, uno. Estamos imitando a Dios, Dios es uno, ¿sí? Estamos uniendo lo femenino con lo masculino, ¿sí? Y esa vasija es capaz de contener la luz, que está en el fondo del agua, y compartirla, y regar, en el fondo regar este jardín. Y eso tiene el mismo valor numérico, la misma numerología hebrea, ¿sí? Que se llama gematría, de amor. Ahava en hebreo. Así como Ejad vale 13, amor, que es Ahava, vale 13. Es decir, son intercambiables. El ser uno es estar conectado con el amor. Y estar conectado con el amor es ser uno. Cosa que es evidente cuando tenemos una relación de pareja, una relación íntima, o cuando tú estás conectado con otra persona y piensan lo mismo y por lo tanto sienten lo mismo y actúan lo mismo, están completamente en sincronía. También eso es una conexión con el amor. Y eso es lo que nosotros necesitamos provocar con nuestra alma, ¿sí? Así como nosotros somos el femenino, el despertar de abajo, tenemos que provocar la conexión con nuestra alma para que nuestra alma nos otorgue bendiciones, ¿sí? Para poder tener esa luz, ¿sí? Que es el masculino. Y eso lo tenemos que hacer con amor. Entonces, ser uno es, en el fondo, conectarse con el amor. Y conectarse con el amor es ser uno. No hay diferencia. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado para no disociarse, ¿sí? Para no disociarse uno mismo, no ser una persona con una gente, otra persona con otro grupo de gente. Estar centrado, siempre ser uno. Y si ustedes se fijan, ¿por qué estamos conectados con Dios? Porque cuando uno es uno en el amor, formas el nombre de Dios, que es Yud-Heh Vav-Heh, que nosotros lo decimos como Hashem, ¿sí? Y el nombre de Dios, este nombre de Dios conecta con la misericordia y vale 26. Su numerología hebrea, su gematría vale 26. Esto lo que está diciendo es, este nombre está diciendo, Dios es uno en el amor. Entonces, cuando nosotros logramos esto, despertamos nuestro deseo de dar, elevando aguas femeninas, elevando nuestras bendiciones hacia el cielo, Dios nos otorga, en el fondo, bendiciones, que son las aguas masculinas, ¿sí? Y se provoca esta unión. Y eso es ser un Dios, es uno en el amor. Y por eso nos llenamos de luz, ¿sí? Y esto es un principio de Kabbalah que se conoce como es arriba, es abajo. Lo que pasa en el mundo espiritual necesariamente va a pasar acá abajo en el mundo físico material. Lo que pasa en mi alma necesariamente se va a manifestar en mi cuerpo. Como es arriba, es abajo. Siempre pasa primero en el mundo espiritual y después se manifiesta como un efecto en el mundo físico o material. Toda causa está en el mundo espiritual y todos los efectos están en el mundo físico, el mundo material. Si yo quiero corregir un efecto, por ejemplo, si hay algo que no me gusta, tengo que encontrar su causa espiritual, no su causa física, porque la causa física no necesariamente me va a terminar de manifestar el problema. Necesito encontrar la causa espiritual que está provocando eso, ¿sí? Y cuando yo corrijo esa causa espiritual, automáticamente se corrige el efecto en el mundo físico. Entonces, en nuestro sistema divino, ya vimos en las clases pasadas que Dios creó al hombre
que es Adán en hebreo, hombre es en hebreo es Adán, y creó Elohim, es otro nombre de Dios, y creó Elohim a Adán a su imagen de Elohim lo creó, ¿y cómo lo creó? Varón y hembra los creó, ¿sí? Le dio las dos polaridades, es decir, hombre es la pareja, abajo, el mundo físico, es la pareja que nosotros conocemos, del hombre y la mujer, y arriba en el alma, en el mundo espiritual, es el femenino del árbol de la vida, que sería como la mujer, con el masculino del árbol de la vida, que son estas seis esferas del medio, que es el masculino celestial. Este es el masculino celestial y este es el femenino celestial. Al femenino celestial, en el judaísmo, nosotros lo llamamos la Shejinah. Cuando estamos haciendo Shabbat, los días viernes en la noche, nosotros estamos esperando que llegue la Shejinah, llegue en el fondo este femenino de Dios, se llene de luz, porque esto es lo que también se conoce como la gloria de Dios. Y es Malhut y es el reino. Sí, son todos sinónimos. Es esta luz, en el fondo es la gloria de Dios, que es la Shejinah, que es el femenino que tiene que estar unido con el masculino celestial, que a veces lo llamamos el santo bendito sea o Akadosh Baruj Hu, ¿ya? Pero lo importante es que Adán, este hombre, ya sea este hombre abajo o el hombre celestial, es varón y hembra, es decir, es masculino y femenino, ¿ya? ¿Y qué quiere decir eso? Que la vasija la hace la pareja. O si no estás en pareja, si una persona sola, porque esta pregunta surge mucho, ¿qué pasa si yo no estoy en pareja y estoy solo, no voy a tener bendiciones? No, no funciona así. Si estás solo, ¿sí? Suponte que estás soltero, separado, o no estás en pareja, no quieres tener pareja en este momento de tu vida, tú eres el femenino y tu alma es el masculino. Por lo tanto, tú tienes que unirte con tu alma. Eso se llama tener misericordia de tu alma. Eso se llama que tú te unes con tu alma. ¿Cómo te unes con tu alma? De nuevo, rezando, estudiando la Torá, cumpliendo los preceptos, haciendo caridad, haciendo acciones de bien en conciencia. Eso provoca la unión con tu alma. Tu alma es el masculino y tú eres el femenino. Y el alma, con respecto a Dios, es el femenino. El alma es el femenino y Dios es el masculino. ¿Sí? Dios es el dador universal, por decirlo de alguna forma. Él no necesita recibir nada, Él otorga, ¿no? ¿Sí? Y el alma es el femenino. Entonces, muy importante tener presente que si nosotros queremos recibir bendiciones en nuestra vida, tenemos que hacer la vasija. Y la vasija se hace de masculino y femenino, ¿ya? Así se hace la vasija, ya sea en el mundo físico o en el mundo espiritual. Y como el mundo físico despierta, automáticamente provoca un despertar en el mundo espiritual, esa es la clave. Hacer la vasija acá con masculino y femenino. Otro ejemplo de masculino y femenino, que no necesariamente tiene que ser una pareja de hombre y mujer. Por ejemplo, en una familia, los papás son el masculino y los hijos son el femenino, porque los hijos reciben la luz de los padres, que es el masculino, ¿sí? O en una empresa, el masculino, ¿quién lo constituye? Los jefes, los dueños, los gerentes. Esos constituyen el masculino, porque ellos van a dar en el fondo las instrucciones, van a pagar los sueldos, etcétera. Ellos van a dar, ¿sí? Van a dirigir. ¿Y quiénes constituyen el femenino? Los que revelan eso, los que provocan con la acción y revelan todo eso, todas esas instrucciones y todo las transforman en realidad, ¿sí? Que serían los empleados, ¿sí? En una empresa, los masculinos serían, por ejemplo, los dueños, los gerentes, y los empleados serían el femenino. Se necesitan que ambos estén unidos para que se forme una vasija espiritual y a esa empresa le vaya bien, que logre sus metas, cumpla sus objetivos, sea eficiente en el mercado, ¿sí? Se ponga por sobre la competencia, que tenga un buen ambiente de trabajo. Todo eso significa que haya paz en esa vasija que está compuesta de masculino y femenino. Entonces sí lo pueden ver en muchas dimensiones, ¿ya? Esto porque en el fondo el alma tiene muchísimas dimensiones. Entonces, aquí vamos a formar una vasija. El lado derecho es el lado masculino. Este lado derecho está simbolizado, estamos viendo acá abajo, está haciendo el despertar. Corresponde al lado derecho del árbol de la vida, que es el fondo del dar, el deseo de dar. Y se tiene que unir con el lado izquierdo, que es este lado del alma. El lado izquierdo del alma es este, ¿sí? Que es el femenino, que es el recibir. ¿Sí? Tenemos la columna derecha y la columna izquierda. Se tienen que unir, porque al unirse forman una vasija. Y cuando yo tengo una vasija, puedo contener la luz. Si yo no tengo una vasija, no puedo contener la luz. Por ejemplo, si está lloviendo, supóngase que está lloviendo y yo quiero, y yo no,
tengo una vasija para contener el agua, no voy a tener agua después para beber o para regar o para lo que necesite. ¿Sí? El agua se va a perder, va a haber caído nomás, porque no hubo una vasija que la contuvo. Lo mismo con una copa de agua. Si yo tengo una copa y yo quiero al fondo beber agua, necesito hacer una vasija, ya sea con una copa de vidrio o con las manos en esta forma. ¿Sí? Necesito hacer una vasija para contener la bendición, contener la luz, ¿sí? Que es lo mismo que contener el agua. Y ahí cuando tenemos la vasija formada, entonces podemos recibir la bendición, podemos recibir la luz. Si no hay vasija, no podemos contener una bendición y por lo tanto la bendición no se va a poder posar sobre nuestra vida. Eso quiere decir que no vamos a poder tener ese impacto en nuestra realidad. Y eso es cuando estamos afligidos, cuando estamos llenos de problemas y todo es porque de alguna forma no estamos haciendo la vasija. Y en este curso que estamos hablando de la energía del dinero y cómo conectar con el dinero y la abundancia, es lo mismo. El dinero, el dinero es la bendición. Pero para poder atraerlo, para poder recibirlo, yo necesito hacer una vasija. Tengo que unir masculino con el femenino, ¿sí? Y la característica de una vasija es que tiene que haber paz entre el masculino y el femenino que son opuestos. El dar y el recibir son opuestos, ¿sí? Pero se unen en paz y forman esta vasija para recibir la bendición. Y la bendición entra por el centro. No entra por este lado y no entra por el centro. Por el centro del árbol de la vida, sí, va a bajar la luz hasta nosotros. Pero necesita que hayamos paz. Por eso cuando se rompe la paz en una pareja, hombre y mujer, en una familia, papás e hijos, en una empresa, los dueños o los gerentes con respecto a los empleados, ¿sí? Cuando se rompe la paz, no hay bendición. Entramos en una dimensión de oscuridad, porque no, la bendición es la luz, ¿sí? Entramos en una dimensión de oscuridad donde hay conflicto, hay disputa, hay desconfianza, entonces las cosas no se materializan porque no hay unión, entonces el masculino no desea dar, el femenino no desea recibir, entonces no podemos recibir la bendición. Eso es importante que haya paz. Uno, con el fondo, construya vasijas de paz, ¿sí? Y procure la paz. Y eso significa ir limpiando de oscuridad nuestra alma, para que podamos tener paz, ¿sí? Y eso se refleja, de nuevo, cuando tenemos el masculino y el femenino, en este caso hombre y mujer, unidos, ¿sí? En paz, en el amor, ¿sí? Y de nuevo, para los que se están incorporando, aquí está el velo que separa el alma, que está en el mundo espiritual, que son las 10 sefirot, la luz infinita, que emana de Dios, ¿sí? Con nuestro mundo físico material, que es el cuerpo. Todo lo que es físico es cuerpo. Todo lo que está en nuestro mundo físico es finito. Todo es finito. Mientras que todo lo que está en el plano espiritual es infinito. Entonces, si ustedes se fijan, desde el punto de vista de la espiritualidad, lo finito tiene poca importancia, ¿sí? Porque esto es inmortal, esto es infinito, ¿sí? En cambio, esto va a perecer, se va a descomponer, se va a deshacer. Por eso nuestro trabajo acá es conectarnos con nuestra alma. Y nos tenemos que conectar por medio de la última sefirá, que es la décima, que es Malhut, que es lo que se llama el reino, que es la gloria de Dios, lo que llamamos la Shekinah. Tenemos que conectarnos. ¿Y cómo nos conectamos con esta sefirá? De nuevo, con nuestro estudio, con nuestras plegarias, leyendo los salmos, cumpliendo los preceptos, haciendo caridad, haciendo acciones de bien. Así nos vamos conectando con esto para poder obtener la luz, que va a ser la bendición, y materializarla. Esta sefirá lo que hace es revelar la luz y la otorga a nuestro mundo físico, ¿sí? Por eso es tan importante. Aquí se revela la luz y la otorga a nuestro mundo físico, ¿sí? ¿Y cómo ocurre eso? Por medio de la columna central. La columna central, ¿sí? Acá especialmente, cuando está unido esto, igual que nosotros, nuestra columna central sería nuestra espina dorsal, donde están conectados todos nuestros sistemas nerviosos, y la columna central, a diferencia del dar y del recibir, se define como un deseo de recibir para dar, un deseo de recibir para compartir, ¿sí? Esa es la columna central que nos conecta con la luz, ¿sí? Y rompe el deseo de recibir egoísta, ¿sí? Cuando yo deseo recibir, pero para compartir, para dar a los demás. Entonces, en nuestra alma podemos ver que tenemos columna derecha, ¿sí? Acá. Igual que nosotros en nuestro cuerpo, podemos ver que tengo un brazo derecho, esa sería mi columna derecha, en el lado derecho del cuerpo, del torso, el brazo derecho, es el deseo de dar. Tengo una columna izquierda, que es igual que mi brazo izquierdo, ¿sí? Que es el deseo de recibir, ¿sí?
La derecha abre su mano para dar, la izquierda toma para recibir, ¿sí? Y tengo una columna central que en el fondo corresponde al deseo de recibir para dar, para compartir. Esto corresponde al torso, ¿sí? El sol lo llama el cuerpo, pero es el torso. Entonces tengo mi brazo derecho, mi brazo izquierdo y el torso. Ahí tengo mis tres columnas, igual que en el cuerpo. Y esas tres columnas tienen que descender a la vasija, que es la última sefirá, que es el femenino a lo largo de la vida. ¿Ya? Esto tienen que descender acá las tres columnas. Igual que nosotros, que estamos hechos de tres columnas. Si ustedes ven una persona con dos columnas y en un lado, verían que hay algo muy errado con esa persona. Mucho más si le faltaran dos lados, si esa persona no podría en el fondo existir. Entonces, por eso es tan importante recibir las tres columnas, porque desde el momento que nosotros recibimos estas tres columnas y logramos armonizar esto, el dar con el recibir en la columna central, que es el deseo de recibir para dar, podemos comenzar a rectificar nuestra vida, podemos comenzar a corregir lo que hemos hecho mal en el pasado. Porque si no, estamos solamente pegados al deseo de recibir. Y si estamos apegados al deseo de recibir, nuestro egoísmo va a estar aumentando, porque el egoísmo es el deseo de recibir para uno mismo, y no vamos a ser capaces de corregirnos, ni en el plano intelectual, a nivel de pensamiento, lo que pensamos los demás, porque vamos a estar llenos de juicio de los demás, de la vida, de Dios, ¿sí? No nos vamos a poder corregir por ende en el plano emocional y tampoco en el plano de la acción. Vamos a seguir cometiendo las mismas acciones de antes que están dirigidas por mi egoísmo. Necesitamos recibir las tres columnas para poder comenzar a rectificarnos. ¿Ya? Y, de nuevo, ¿qué tiene que ocurrir primero? Vamos a hacerlo en él. Yo tengo que provocar el despertar de abajo. Yo me tengo que despertar y conectar primero con mi alma para poder conectar con Dios. Y eso significa elevar aguas femeninas, es decir, elevar bendiciones hacia mi alma, hacia Dios. Cuando uno reza, ¿sí? Por ejemplo, está leyendo los salmos, el Tehilim, lo que está haciendo es elevando bendiciones a Dios, ¿sí? Está elevando chispas, que son almas que estaban caídas en este plano, las está elevando de nuevo a Dios. Porque el rezo es como un tubo, es como una corriente, así como una corriente de agua que sube, como ese manantial que sube, que lleva, empuja todas esas almas hacia arriba, lleva toda esa luz hacia Dios. ¿Y qué hace Dios? Como tú elevaste agua femenina, provocaste un despertar de abajo, automáticamente Dios te da aguas masculinas, te otorga bendición, te otorga luz, ¿sí? Porque tú primero elevaste agua femenina. El despertar de abajo provocó un despertar de arriba. Entonces, algunos principios que hablan importantes en relación a esto. Uno muy importante es no comas del pan de la vergüenza. ¿Qué significa eso? Lo van a entender al tiro. Acá tengo una tienda de trofeos, ¿ya? Un trophy shop, ¿ya? Y en este trophy shop tengo todos estos trofeos. Entonces imagina esa persona que simplemente viene y se compra trofeos y se compra medallas y las coloca en su hogar para que todo el mundo las vea. ¿Eso tiene algún sentido de valor real o no? Más allá del costo de lo que costó el trofeo o la medalla, no tiene ninguno, porque no hubo un esfuerzo detrás, ¿sí? No hay un significado detrás. La persona simplemente fue a una tienda, se compró el trofeo y quiere aparentar como que hizo algo, pero en la verdad no trabajó por eso, ¿sí? No entrenó, no sacrificó, no se compitió, no pasó por todo el proceso de aprendizaje que significa pasar de derrotas a victorias, no pasó por todo el tema del sacrificio personal, el de tu entrenamiento, de todo lo que tienes que sacrificar para poder dedicarle hora a lo que estás haciendo, para poder recibir una medalla o recibir un trofeo. Por lo tanto, ese es comerte el pan de la vergüenza. Cuando yo no trabajo por mi luz, cuando yo no trabajo por mis méritos, cuando yo no tengo mérito, cuando yo no trabajo por las cosas que deseo, porque no tengo mérito, estoy comiendo el pan de la vergüenza. ¿Sí? ¿Y eso qué es? Es oscuridad. Yo pienso que en el fondo tener el trofeo va a ser luz, pero es una luz tan efímera que una vez que la puse en mi casa y estás mintiendo, estás diciendo que tú te ganaste eso, pero en la verdad no trabajaste, ya se transformó en oscuridad, ¿sí? ¿Y es por qué? Es porque no hay esfuerzo detrás, no hay mérito, ¿ya? Y como dice acá, effort is empty until you pour yourself into it, ¿ya? El esfuerzo está vacío hasta que tú no te aboques de lleno a ese esfuerzo. ¿Sí? ¿Y cómo podemos ver esto en el árbol de la vida, en nuestra alma? De nuevo, acá estamos nosotros en el plano físico, acá está el plano espiritual, nuestra alma, y se conecta con Dios por medio de la luz infinita. Entonces,
Cuando no hay esfuerzo, ¿sí? No hay esto. No hay estas aguas femeninas que ascienden, no hay mérito, no hay sacrificio, ¿sí? Por eso es tan importante los sacrificios en la Biblia. No hay aguas femeninas que ascienden cuando estás comiendo el pan de la vergüenza, porque no estás rezando, no estás estudiando, no estás alcanzando sabiduría, no estás comprendiendo, no estás entendiendo, no haces caridad porque no te interesa, estás muy apegado en ti mismo, no cumples los preceptos porque los ves como algo lejano, puedes incluso estar disminuyendo la conciencia de Dios en tu vida y en el fondo en el mundo, porque no estás conectado, quieres solamente recibir. Entonces, como no elevas aguas femeninas, no vas a poder recibir aguas masculinas, que es la bendición. Y por eso, como no recibes esto, como no elevaste aguas femeninas, en el fondo lo que está ocurriendo es que comes el pan de la vergüenza. Tratas de recibir luz sin tener el sacrificio, el mérito para ello. Por eso los sacrificios naturales. Cuando tú sacrificabas un animal en el mundo antiguo, por ejemplo, en el desierto, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto y lo sacrificaban en el tabernáculo, o en la época del templo, de los dos templos, el animal representaba un activo tuyo. El animal representaba en el fondo una riqueza tuya. Y tú sacrificabas esa riqueza para poder expiar de un pecado. Por lo tanto, el sacrificio, ¿qué significaba? Tú dejabas una riqueza de lado y en el fondo se la pasabas a Dios como una compensación por tu transgresión, por tu desconexión de la luz, ¿sí? Pero ese sacrificio te hacía trabajar por tu luz, porque tener el animal, cuidarlo, te significó trabajo y sacrificarlo para poder limpiarte fue el costo que tú pagaste para limpiar tu alma, para sacar esa oscuridad de tu alma. Hay un trabajo por tu alma, ¿sí? Hay una conciencia. Lo mismo hoy en día. ¿Qué reemplazó el sacrificio animal en la antigüedad? Las plegarias. Las plegarias reemplazaron el sacrificio animal. El estudio de la Biblia, en profundidad, alcanzar esa sabiduría, reemplaza los sacrificios animales. La caridad reemplaza el sacrificio animal. ¿Sí? Eso que vamos cumpliendo los preceptos va en el fondo, en el fondo reemplazando los sacrificios animales, especialmente la plegaria. Por eso rezar los salmos te conecta automáticamente con esta sefirá, que es la femenina, la que da a conocer la verdad, la que revela la verdad, la que revela todas las bendiciones. Te conecta muy fuerte. Yo les recomiendo mucho que lean los salmos, ¿sí? Porque se van a conectar, se van a elevar. Ustedes están acá abajo leyendo los salmos, se van a conectar con esta luz para ser uno con su alma y con Dios. Y si son unos en el amor. Y si son unos en el amor, Dios está presente, está formando su nombre y van a recibir bendiciones. Otro principio que tenemos nosotros es el de trabajar por nuestra luz, ¿ya? No podemos recibir las cosas gratis en la vida, ni las espirituales ni las materiales. Tenemos que trabajar de alguna forma por nuestra luz, ¿sí? Por ejemplo, el trabajo no es solamente nuestro trabajo físico. Ustedes están trabajando, están empleados en una empresa o son empresarios, ¿sí? No es ese es solamente una parte del trabajo. El trabajo físico no es todo nuestro trabajo. Hay una parte que es espiritual. De nuevo, igual que acá. Acá está el trabajo físico, ustedes son empleados, son empresarios, pero tienen que tener una parte grande que es su trabajo espiritual para poder conectar con Dios. Y ese trabajo espiritual viene dado por la plegaria, ¿sí? Por la tefilá. En hebreo plegaria se dice tefilá. Aquí están estas dos personas rezando, ¿sí? Viene dado por el arrepentimiento, que en hebreo se llama teshuvah. Fíjense, a mí me gustó mucho esta imagen porque en el fondo estabas en la izquierda, deseo recibir, y retornaste a la derecha para el deseo de dar. ¿Te fijas? Saliste del egoísmo y te conectaste con el altruismo. Sí, esa es la teshuva, el arrepentimiento. Y el arrepentimiento tiene muchas manifestaciones. El arrepentimiento es cuando uno reconoce, logra comprender que uno estaba haciendo las cosas mal. Y como estaba haciendo las cosas mal, eso traía mal a mi vida, traía malos efectos en mi vida, malas consecuencias que yo no quería. Y eso tiene muchas dimensiones. Por ejemplo, las personales. Yo estaba en el fondo una persona que, no sé, una persona que estaba mintiendo y eso le traía malas consecuencias y todo, y desconfianza en los demás, cambia eso y deja de mentir, se conecta con la verdad, cambia esa conducta. Una persona que tenía, no sé, problemas de obesidad o problemas de anorexia, los dos opuestos, ¿sí?
corrige su forma de comer, corrige su forma de enfrentar, tanto psicológicamente como emocionalmente, la comida para corregirse. Una persona que está haciendo teshuvá, que se está conectando con el arrepentimiento, va a comenzar a ordenar su vida, va a comenzar a ordenar sus relaciones con respecto a sus padres, su pareja, sus amigos, ¿sí? Va a ir tratando de arreglar las cosas que en su inconsciencia, porque no tenía la conciencia en ese momento, no tenía la sabiduría, no tenía las herramientas intelectuales ni emocionales, hizo daño y las va a tratar de corregir con esas personas. Tus hijos, tus padres, tu pareja, tus amigos, tus compañeros de trabajo, la comunidad, etcétera. Es una persona que está conectando con la Teshuvah. Y la Teshuvah es una luz muy potente que creó Dios antes de que creara al hombre, ¿sí? El Zohar nos dice que la Teshuvah fue creada antes que Dios creara al hombre, porque Dios sabía que el hombre iba a pecar y iba a necesitar la Teshuvah. Y la Teshuvah te conecta con el entendimiento, con esta luz tremendamente alta a tu alma que es Binah. Esta luz del entendimiento, que es la comprensión, ¿sí? Aquí además están todas las bendiciones. De aquí emanan todas las bendiciones hacia abajo el alma, hasta acá nosotros que queremos recibir acá abajo. Esto es como yo les digo a mis alumnos, es el Walmart de las bendiciones. Si tú alcanzas Binah, es como ir a un supermercado a elegir qué cosas quieres poner en tu carrito, que es tu vasija, qué bendiciones quieres llevarte para la casa. Eso es Binah. Y eso se alcanza, ¿ya? Eso se alcanza con la Teshuvah, que es el arrepentimiento, ¿sí? Tú te elevas desde acá abajo hasta lo más alto en tu alma, ¿sí? Para conectar con las bendiciones de Dios y traerlas y regalarlas en este mundo. Por eso es tan importante la Teshuvah y eso es parte de nuestro trabajo, no solamente el trabajo físico, sino parte de nuestro trabajo espiritual, muy importante. La Sedacá, que es la caridad en hebreo, ¿ya? Es cuando nosotros les damos a los que no tienen. En este caso, aquí hay un mendigo que está poniendo su vasija que está vacía y nosotros le estamos dando, ¿sí? Le estamos dando sustento. ¿Por qué es tan importante? Porque así como nosotros damos, así Dios nos va a dar a nosotros. Eso es muy importante que tengan esos conceptos. Así como ustedes juzgan, así van a ser juzgados. Así como ustedes dan, así Dios les va a dar a ustedes. ¿Sí? Esa es la sede acá, es la caridad. Y finalmente tenemos el estudio, que es el estudio de las escrituras sagradas, por ejemplo, la Torá, el Zohar, que es libro base de la Cábala, que revela los secretos que están en la Torá. El estudio es muy importante porque el estudio te permite alcanzar la sabiduría. Con el estudio, cuando yo estoy abriendo un libro de escritura sagrada, como la Torá o el Zohar, en nuestro plano físico, yo lo veo como un libro, pero en el plano espiritual, lo que yo estoy abriendo es luz. Es como si tú abrieras un sol. Eso es lo que tú estás haciendo. Es como si estuvieras abriendo un sol. Y cuando te pones a estudiarlo y conectarlo y lo lees, estás incorporando toda esa luz que emana de Dios acá abajo, a ti, por medio de tu alma. Y por eso te va a traer bendiciones. Por eso es tan importante el estudiar. Por ejemplo, lo que estamos haciendo en esta clase de Kabbalah, que estamos estudiando en el fondo estos secretos para poder saber cómo conectamos con Dios. ¿Por qué? Porque me permite alcanzar esta otra luz que es la luz de Jochma, que es la luz de sabiduría, ¿sí? La que perdona todos nuestros pecados. Cuando yo alcanzo sabiduría, por medio de estudiar las escrituras sagradas, yo estoy conectando con la luz de Jochma, que va a perdonar todos mis pecados, ¿sí? Voy a encontrar la cura a todas mis enfermedades, a todas mis desconexiones. Y esto lo podemos ver cómo se materializa acá abajo. Si ustedes se fijan, esta sefirá de acá, que es la novena, es lo que se conoce en hebreo como el sadik, que es el justo. La persona justa, justo o la mujer justa, en el fondo es el virtuoso, ¿sí? Es aquella persona que está conectada con sus virtudes, que está conectada con el precepto, con las misfot. Ese es el justo. Y el justo es como una gran bodega, ¿ya? Es como un hub que recibe toda esta luz de todas las demás sefirot y las acumula acá en una gran bodega con el único fin de que no de recibirlas para él mismo, que sería la conexión con la columna izquierda al deseo recibir, sino que recibirlas para compartirlas con la vasija que no tiene nada que es Malhut. Recibe toda la luz para compartirla con la vasija. De nuevo, columna central, deseo recibir para compartir. ¿Y cómo lo hace? Por medio de la caridad. Le da al que no tiene.
Malhut, que es la última sefirá, que es el femenino, no tiene. Por eso es la expresión de una cosa. La expresión no tiene nada. Tiene lo que recibe cuando recibe la emoción y el pensamiento y más arriba el deseo. Pero la expresión no tiene nada. Si no tiene pensamiento, no tiene emoción, no tiene nada. Y esa es la caridad. Esa es la tzedakah que se hace. ¿Y qué se logra con eso? Se logra que en el fondo Malhut se transforme en Tzedek, que es rectitud. Tú te comienzas a enderezar tu camino de vida, comienzas a corregirte, te comienzas a conectar con el justo por medio de la caridad. Este sendero que une estas 9 sefirot de nuestra alma, que son las 9 sefirot superiores, que están ocultas, muy ocultas de nosotros, ¿sí? Se conecta con la décima, que es el femenino, ¿sí? Que es la vasija, para otorgarle toda esta abundancia. Le otorga toda esta abundancia, ¿sí? Toda esa luz. Y este femenino, que es la Shekinah, que es la gloria de Dios, nos lo otorga a nosotros acá abajo, en el mundo físico. Por eso es tan importante el estudiar para alcanzar, volverse justo, el hacer caridad, ser acá, para unir estos dos, para que sí podamos tener rectitud acá abajo, Sedek. Sedek también a veces traduce como justicia, entonces cuando reclamamos que no hay justicia en este mundo, es porque esto está fallando, no hay caridad, por eso no hay justicia. No estaba este sendero, no está uniendo el justo con la rectitud. Otro principio muy importante de la Kabbalah es que los iguales se atraen y los opuestos se repelen. En general, en ausencia de conocimientos de Kabbalah, nosotros pensamos que el positivo se repele con el negativo, como dos imanes, ¿cierto? Se van a repeler. O sea, dos imanes, perdón, el positivo con el negativo se van a atraer, ¿sí? Y dos positivos se van a repeler y dos negativos se van a repeler. Pero la Kabbalah te lo lleva una derivada más allá, va más en profundidad. No es el positivo con el negativo los que se repelen, son dos formas espirituales o que son o iguales o que son opuestas, ¿sí? Entonces, ¿qué te dice? Iguales se atraen, por ejemplo, dos formas en el bien se van a atraer, ¿sí? Eso lo pueden ver en una pareja. Una pareja que en el fondo el hombre es un hombre de bien, se va a atraer con una mujer de bien, que es su opuesto. La mujer es el opuesto al hombre, es la energía completamente la polaridad opuesta, pero ambos son una forma espiritual en el bien, por lo tanto se atraen. Pero, por ejemplo, una mujer de bien, por decirlo de alguna forma, no se va a atraer con un hombre del mal, por ejemplo, ay, no sé, un narcotraficante, un mafioso, etcétera, no se van a atraer porque son opuestos. Ese hombre está conectado con el mal y la mujer está conectada con el bien, por lo tanto son opuestos y como opuestos se van a repeler. Ya, ese es el principio de iguales se atraen y opuestos se repelen. Entonces, por ejemplo, podemos ver de esta forma. Son dos mitades de un alma. Es un alma que en nuestro plano está dividida en dos, ¿sí? Y que busca unirse siempre, como las dos mitades de esta naranja, ¿ya? Un masculino a la derecha y un femenino a la izquierda, ¿sí? Pero están unidos en el bien, en lo sano. Por ejemplo, acá en el monte Sinaí se produjo eso. Tú tienes en el fondo al pueblo de Israel, que es el femenino, que se une, ¿sí? Por medio de la luz de la Torá, con Dios, sigue siendo el masculino. Son dos mitades de una misma cosa, que el fondo es la santidad. ¿Qué es lo que los une? La santidad. Por eso se atraen, ¿sí? Por eso se atraen. El pueblo de Israel es la vasija y la luz de Dios, en el fondo, es lo que llena de bendiciones esa vasija. Se atraen. Dos iguales se atraen. También podemos tener dos iguales en el mal. Dos malvados, un hombre y una mujer malvados, dos perversos, ¿sí? También se van a traer en la corrupción, ¿sí? Y en la impureza. Son dos mitades de algo que es malo, está corrupto. Por eso están acá estas manzanas medias oxidadas, medias podridas, ¿sí? ¿Por qué? Porque la corrupción hace eso con nuestra alma, te transforma en esto. Entonces son dos mitades que se atraen, el mal con el mal se atraen, así como el bien con el bien se atraen. El masculino del bien y el femenino del bien se atraen, de la misma forma que el masculino del mal con el femenino del mal se atraen, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos los egipcios, que estaban conectados en el fondo con la idolatría y con el mal, adorando animales, ¿sí? Entonces, claro, ellos se atraían con otras culturas idólatras, ¿sí? Y se atraían con la energía negativa, por ejemplo, con el Satán, con todo el otro lado, que es donde están todos estos espíritus negativos que nos traen maldiciones. ¿Por qué?
por medio de su idolatría. Eran dos mitades que estaban corruptas, a diferencia de Israel, que estaba trayéndose con Dios en la santidad y la pureza. Entonces, cuando tú tienes una mitad del que está en el bien y una mitad que está en el mal, eso no puede ser una forma espiritual. Aquí, estas dos mitades, cuando se unen, van a formar una forma espiritual. Estas dos mitades también, cuando se unan en su corrupción, también van a formar una forma espiritual. Esta es una forma espiritual en la santidad y en la pureza, y esta es una forma espiritual en la corrupción e impureza. Pero lo que nunca se va a dar, ¿sí? Lo que nunca va a poder ser en términos espirituales, porque no es verdad, es que se dé una mitad en el bien, se una con una mitad en el mal. Eso no persiste, no dura. Entonces, en este plano puede ocurrir mientras una persona está engañada o piensa que es así, todo, pero cuando toma conciencia, cuando en el fondo aparece la verdad, ¿qué es lo que ocurre automáticamente? Se repelen, opuestos se repelen. ¿Por qué? Porque no pueden formar una forma espiritual. Por ejemplo, acá el caso de los hebreos, cuando estaban en el exilio de Egipto, con los egipcios. Los egipcios que eran los amos, en el fondo, aquí tienen los capataces maltratando a los hebreos, ¿sí? No había forma de que estos se fueran dos formas, formaran una forma espiritual. Se repelían. Los egipcios los detestaban a los hebreos y los hebreos tampoco les agradaban a los egipcios que los maltrataban, ¿sí? Entonces, la esclavitud tiene eso, es una imposición donde hay dos formas tratando de hacer una forma espiritual que no son complementarias, ¿sí? Y eso es muy importante que ustedes lo apliquen en su vida. Iguales se atraen y opuestos se repelen, porque estamos hablando del dinero. Entonces, si ustedes quieren dinero, quieren conectar con la energía del dinero, que es el sustento, que en el fondo va a traer abundancia y todo, tienen que ver cómo ustedes se igualan con eso en su alma, cómo ustedes forman eso para bien, ¿sí? Porque también lo puedes formar para mal. Tú puedes atraer desde el mal dinero, no va a persistir, porque lo que está corrupto se corrompe, se va a terminar deshaciendo en el fondo como esta, como son dos mitades, por ejemplo, por eso narcotraficantes, mafiosos, traficantes de las distintas cosas que hay, pueden obtener dinero en algún momento de su vida y mucho dinero, ¿sí? Pero eso a la larga no va a persistir. ¿Por qué? Por la corrupción. Lo que va a persistir es cuando tú, en el fondo, generas esto en el bien, cuando tú generas esto con Dios. ¿Por qué? Porque ahí tú estás conectando con dos mitades en la santidad y en la pureza, y eso te va a traer el dinero desde el bien. Hay dos bancos, un banco desde la luz y un banco desde la oscuridad. Ambos recompensan. El de la luz recompensa por tus buenos actos y el de la oscuridad recompensa por tus malos actos, ¿sí? La oscuridad te va a recompensar con maldiciones y la luz te va a recompensar con bendiciones, pero ambos puedes conectar con eso, ¿sí? En este caso esto va a ser efímero, igual que la idolatría, es efímera, ¿sí? Hoy día adorar animales suena como algo muy lejano, pero uno se daría sorpresa de cómo la gente se crea ídolos. ¿Y qué es un ídolo? Un ídolo es una ilusión que tú pones para ocultar la verdad de que Dios es uno. Eso es un ídolo, es una idolatría. Cuando hay una idolatría, lo que nos estamos haciendo, en el fondo, estamos corrompiendo nuestra alma por medio de una mentira, que es una ilusión, ¿sí? Para ocultar la verdad, y es poner a Dios en segundo lugar o más abajo en la lista. Cada vez que nosotros ponemos a Dios en segundo lugar o más abajo, estamos cometiendo un acto de idolatría, es lo mismo. Y esto es lo opuesto. Dios está primero. Nosotros sabemos que todo emana de Dios y que Dios llena mi vasija. Por tanto, todo lo que tengo emana de Dios. Todo lo que tengo en mi vida emana de Dios. Y el saber unir eso es el fondo unir nuestra alma. ¿Sí? Por eso las almas gemelas se atraen, porque son dos mitades de una misma alma. Y, por supuesto, no van a poder formar una vasija espiritual, no una forma espiritual, con una mitad de un alma que no sea la de ellos. Entonces, veamos qué nos dice Abraham. Para poder bajar esto, Abraham, acá tenemos el alma con los nombres en hebreo de las distintas sefirot, ¿ya? Y tenemos también los senderos que están acá, y son las letras hebreas, ¿ya? Ahí están los senderos que unen las distintas sefirot, son 22 senderos, más las 10 sefirot, son 32 senderos. ¿Qué te dice Abraham? En el Sefer Yetzirah te dice, con 32 senderos místicos había creado ya, es decir, Dios creó el alma y con el alma comenzó a crear todo, ¿sí? Dice 10 cifras de la nada y 22 letras fundamentos, ¿sí? Esto es tu alma la clave para la creación. Entonces, ¿dónde está Abraham en el árbol de la vida? Tenemos nuestra alma
Acá está nuestra alma, que se conecta con la luz infinita y por ende se conecta con Dios, ¿sí? Y acá abajo estamos nosotros en el mundo físico. Entonces, ¿dónde está Abraham en el alma? Estamos hablando del punto místico, estamos hablando de lo esotérico, en el alma, en el mundo espiritual, ¿ya? Vamos a ver. Primero que nada, veamos cómo se compone el alma. El alma podemos ver que tiene un eje derecho, que se llama el eje de los amores, que es el deseo de dar, ¿sí? Tiene un eje izquierdo, que se llama el eje de los juicios, ¿sí? Que es el deseo de recibir. Por eso cuando nosotros estamos con mucho juicio con respecto a otras personas, con respecto a la vida, con respecto a Dios, y por ende internamente con respecto a nosotros mismos, estamos cargados hacia la izquierda, ¿sí? Estamos cargados hacia el juicio. Por eso estamos enjuiciando todo, porque en el fondo lo que hay detrás es un deseo de recibir muy grande. Lo opuesto es cuando hay un deseo de dar, cuando estás conectado con el altruismo, ¿sí? Estás conectado con el amor. Y la columna central de nuestra alma, que está en el eje central, es el deseo de recibir para compartir. Esas son las misericordias. Es la misericordia la que une el amor con el juicio, armonizándolos. Por eso tenemos tres columnas. Tenemos una columna de amor, tenemos una columna de juicio, y la misericordia es la que une el amor con el juicio, como uno, ¿sí? Porque también necesitamos juicio. Por ejemplo, tú necesitas tener juicio para no conectar con algo malo. Ya el juicio no es en sí malo, necesitas juicio. El juicio está en la capacidad de poner límites. Si necesitas tener juicio para no conectar con algo malo. Pero también necesitas tener amor para conectar con lo bueno, ¿sí? Y la misericordia es lo que une el amor con el juicio y lo armoniza. En términos de una vasija, ¿qué es la misericordia? Si yo tengo una vasija, piensen en un niño y ustedes son los papás, ¿cuál sería la misericordia? La misericordia con respecto a la vasija es darle a esa vasija la cantidad de luz que puede contener. No más y no menos, sino que darle la cantidad de luz que puede contener. Esa es la misericordia. Piensen ustedes en sus hijos. Si ustedes a sus hijos les dan nomás, los van a malcriar, ¿sí? Y después su hijo se va a acostumbrar a solamente recibir y no trabajar por su luz y siempre va a estar queriendo recibir porque lo va a encontrar como algo, o lo va a dar por descontado, lo va a dar por hecho, ¿sí? Si son puro rigor, que están en la izquierda, son puro juicio, son puro rigor, y no le dan nada a tu hijo más que juicio, más que siempre lo llaman insuficiente, que no cumple, etcétera, etcétera, bueno, tu hijo se va a rebelar, ¿sí? Va a ser lo opuesto. ¿Qué es lo que armoniza esa situación para poder educar a tu hijo? La misericordia. Cuando tú le das la cantidad de luz que puede contener su vasija. Entonces, ¿qué nos dice la Torá? ¿Sí? Cuando nos habla de los elementos de la naturaleza, antes de entrar en el tema de Abraham. ¿Cuál es el código que usa la Torá para entrar en los elementos de la naturaleza? Habla del agua en la columna derecha. Cuando la Torá está hablando de agua, está hablando de la columna derecha, está hablando del amor, está hablando del deseo de dar, está hablando de la bondad. Eso es el agua. Por eso ustedes se pueden purificar por medio del agua. De ahí está el tema de lavar, lavarse las manos, ya cuando se llama Netilat Yadayim en el judaísmo, cuando ustedes se duchan, cuando ustedes se lavan, cuando van las mujeres a la mikve, o los hombres también a la mikve, que es este baño ritual que hay, en fondo, tú te estás lavando, te estás limpiando, te estás purificando. El agua te purifica desde el amor, es suave, ¿sí? Es suave contigo. El fuego, que está asociado a la columna izquierda, ¿sí? Por eso es rojo el fuego, ¿sí? Te purifica por medio del juicio, también te purifica. Igual como cuando uno pone una espada para templarla en el fuego, ¿sí? O pone un metal para quemar las bacterias y los virus, ¿sí? Sobre el fuego lo va a purificar, pero duele, ¿sí? Porque el juicio es distinto, es una purificación también, pero es una purificación por fuego, por juicio. La columna central, que es la que está acá, que es la que vimos que es deseo recibir para compartir, que es la que nos conecta con la misericordia, es el viento. Es el viento. Por ejemplo, el aliento sale caliente, conecta con la columna izquierda, sale caliente, pero es húmedo, ¿sí? Conecta con el agua. Por eso es el viento está acá. Por eso el alma, la neshama en hebreo, significa también aliento, porque tiene ambos elementos, ¿sí? Agua y fuego. De hecho, los cielos tienen agua y fuego. Y finalmente la tierra, que es el cuarto elemento, es la vasija, el femenino la luz de la vía. Aquello, Malhut, el reino, de donde se revela la luz. Malhut revela, la tierra revela. Por eso de la tierra se plantan en, el, azu- en, la- en su... Dentro de la tierra se plantan las semillas. ¿Y qué hace cuando la planta crece o el árbol crece? Se revela.
¿sí? Y cuando da fruto se revela si era un buen árbol o era un mal árbol, si el fruto es bueno o si es malo. La tierra revela, ¿sí? Entonces, esos son los elementos. Y ahora que tenemos conciencia de esto, que en el fondo el agua es la columna derecha, el fuego es la columna izquierda, el viento es la columna central y la tierra es la vasija, podemos ver que Abraham es Gesed, es agua, es columna derecha. Abraham estaba conectado con el amor. La vida de Abraham es puro amor hacia el prójimo, hacia los demás. Por eso él está conectado con la columna derecha, ¿sí? Que en el fondo es el amor, la bondad amorosa, la benevolencia, la piedad. De ahí viene el término Gesed, que es bondad en hebreo, que nosotros que ahora lo tomamos como esa bondad amorosa, como amor, una expresión de amor. De ahí viene la palabra Hasid en hebreo. ¿Ustedes han escuchado los hasídicos? Los hasídicos vienen de Gesed, de esta piedad. Un hasid es un piadoso, ¿sí? Viene esta piedad de Abraham, ¿sí? De este amor de Abraham, de este cariño, de la ternura, porque es una hospitalidad para con Dios, es una hospitalidad para con el alma y para con Dios. Eso es Abraham. Por eso Abraham es llamado el padre de la fe. Él vivió en una época donde había mucha idolatría y él es el primero en comenzar a hablar del monoteísmo en su generación, del que hay un solo Dios, ¿sí? Que la idolatría no es el camino, que en el fondo es el camino a la oscuridad, y de conectar con ese Dios. Y por eso Abraham, todo su viaje y todo su despertar de abajo es una conexión con Dios, y por eso Dios lo toma en consideración y lo va a hacer, lo va a transformar en el primer patriarca, ¿sí? Porque por su despertar de abajo, por su conexión con el amor. Ese es Abraham. Abraham es amor, Abraham es agua que te limpia con cariño, con ternura. ¿Ya? Su hijo, que es el otro patriarca que va a venir después, que no lo vamos a ver en esta clase, es Isaac, ¿sí? Isaac está conectado con el fuego. Isaac es un juez. Abraham es como el arquetipo del sacerdote, Isaac va a ser el arquetipo del juez. Por eso está conectado con el juicio. Isaac es juicio, es fuego, es rigor, es poner límites, ¿sí? En vez del amor a Dios y la hospitalidad es el temor reverencial a Dios, es admiración a Dios, uno tiene mucho respeto a Dios. El hijo de Isaac, que va a ser el nieto de Abraham, es Jacob. Jacob es Tiferet, que va a ser esta cefira de acá, que es la columna central, que está representada por el viento. ¿Sí? El que une, Jacob es el que une Gesed, que es el amor, con el juicio de Isaac y lo armoniza por medio de la misericordia. Jacob es misericordia. Y la vasija va a estar representada por el rey David. El rey David representa la vasija. Por eso el rey David nos escribió los salmos y por eso los salmos son tan importantes, leer los salmos, leer el Teilim, porque nos conecta. David era una carroza para Malhut, así como Abraham era una carroza para Gesed, Isaac una carroza para Geburah, Jacob una carroza para Tiferet, el rey David es una carroza para Malhut. Y cuando nosotros conectamos con los Tehilim, con los salmos, nos estamos elevando para conectar con Malhut y por lo tanto estar totalmente conectado con nuestra alma para poder conectar con Dios. Entonces, eso es Abraham, bondad, amor. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros tenemos esto, estamos conscientes de esto, ¿qué nos dice la Torá de Abraham? Nos dice, esta es la parashá, Les Lejá. Parashá quiere decir porción en hebreo, ¿ya? Es una porción de la Biblia que está en el capítulo 12 del Génesis, de Bereshit, que parte así, dice, y dijo Hashem, Dios, a Abraham. Esto no está mal escrito. Abraham en hebreo se escribe con una bet que se representa como una B corta, ¿ya? Por eso está escrito con una B corta y no con una B larga, porque está escrito con una bet en hebreo. Entonces dice, y dijo Hashem a Abraham, dijo Dios a Abraham, vete para ti, eso es Les Lejá, de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Fíjense el acto de fe, por eso Abraham es el padre de la fe. Él tenía que ir a una tierra que él no conocía, que no sabía dónde estaba, pero que Dios se le iba a mostrar. ¿Cuándo se le iba a mostrar? No se sabe. Pero ¿qué tenía que hacer él? Dejar todo lo que conocía. Dejar su tierra, que conocía. Él estaba en Ur de los Caldeos, ¿sí? Abajo, en lo que se llama la Mesopotamia. De tu parentela, alejarte en el fondo de todo de tu familia, en el fondo, de la casa de tu padre, en el fondo de toda la herencia de tu padre. Acuérdense que la herencia iba al primogénito. O sea, alejarse de todo lo que era la casa, representaba la casa del padre. El padre de Abraham era un idólatra, era Terah, ¿sí? Alejarse de eso y peregrinar, es decir, viajar
a lo desconocido que es esta tierra que Dios nos va a mostrar. Y Abraham le cree a Dios y parte, ¿sí? Y parte con su mujer, que es Sara, y con todos sus bienes. Y parte con su sobrino también, que es Lot, ¿sí? A hacer esta peregrinación a la tierra que va a ser la tierra de Canaán, que más tarde se va a llamar la tierra de Israel, cuando el pueblo de Israel llegue del éxodo, del éxodo, en el fondo, de la esclavitud de Egipto, entre la tierra de Israel. ¿Y qué dice el versículo siguiente? El versículo siguiente nos dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Miren cómo podemos interpretar esto en nuestra alma, porque Dios le está hablando al alma para que esto se refleje acá abajo en nosotros, ¿ya? Hay un componente espiritual, no solamente un componente físico. ¿Cuál es el componente espiritual? La columna derecha del alma te está diciendo Dios, y haré de ti una nación grande. ¿Qué quiere decir eso? Va a brillar Gesed, va a brillar el amor, la bondad, la benevolencia sobre el alma, ¿sí? Haré de ti una nación grande. Después que dice, y te bendiciré. Y te bendiciré es la columna izquierda, es la luz de la columna izquierda. Dios te va a bendecir, vas a recibir bendiciones, ¿sí? Y te bendiciré. Después que dice, y engrandeceré tu nombre, eso es la columna central, ¿sí? Es el deseo de recibir para compartir, donde están las misericordias. Y engrandeceré tu nombre para que te crean, ¿sí? Para que crean la palabra que yo te estoy otorgando, para que la gente pueda ver la luz que yo te estoy dando y para que muchos la puedan ver. Por eso engrandeceré tu nombre, ¿sí? Esto lo está haciendo Dios. Esto no es un acto de marketing. No es como cuando uno quiere engrandecer el nombre de la empresa o un producto. No, esto es Dios el que va a engrandecer el nombre de Abraham. ¿Sí? ¿Qué le está haciendo? Está conectando las tres columnas en el alma de Abraham. ¿Sí? Está iluminando las tres columnas. ¿Y qué dice después? Y serás bendición. Serás bendición. Tú vas a ser una bendición. ¿Sí? Esa es la vasija. ¿Sí? Ese es Malhut. Es, ¿ya? Es la vasija que va a recibir la luz de estas tres columnas y por lo tanto vas a ser una bendición. ¿Y qué es lo que se formó? Cuando yo tengo un asiento o un trono, el trono o el asiento tiene cuatro patas. Por lo tanto, cada vez que tengo cuatro patas en la Torah, en código, yo estoy formando una carroza o un trono. Por ejemplo, una pata, dos patas, tres patas y la cuarta pata. ¿Para qué? En este caso, para que brille la luz de Binah. Binah se va a sentar en este trono, en esta carroza que yo estoy construyendo por medio de la columna derecha, la columna izquierda, la columna central y la vasija, para que brille la luz del entendimiento, que es donde están todas las bendiciones. ¿Sí? Por eso vas a revelar bendición acá en Malhut. ¿Y qué dice después la Torá? En el versículo tercero de este capítulo dice, y bendiciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso ocurre acá abajo. ¿Sí? Esa bendición es para acá abajo. ¿Sí? Al que te bendiga, al que bendiga tu alma, yo lo voy a bendecir. Pero al que te maldiga, yo lo voy a maldecir. Eso es lo que está diciendo Dios. Y ustedes se fijan, hemos transformado, ¿no es cierto?, estos versículos de la Torá, lo hemos llevado a nuestro plano cabalista del árbol de la vida para comprender qué es lo que estaba haciendo Dios con el alma de Abraham y por qué Abraham se transforma en un patriarca. Entonces, permítanme leerles este pedacito para que ustedes vean cómo Abraham trabajó por su luz. De nuevo, esto no está mal escrito, sino que, que está reflejando el hebreo, Abraham se escribe con una bet, ¿sí? Que es tiene el sonido de una B corta, no de una B larga, que es la bet. Dice en Génesis 14, del 14 al 24, cuando hubo oído Abraham que su hermano fue hecho cautivo y armó sus mozos nacido en su casa, 318, y partió en persecución hasta Dan, ¿ya? Después vamos a ver lo que significa eso. Se desplegó sobre ellos de noche, él y sus servidores, y los batió. Déjeme darle un contexto en esto. Habían capturado al sobrino de Abraham, que es Lot, ¿sí? Unos reyes, cuatro reyes, hicieron guerra contra cinco reyes. Esos cuatro reyes estaban liderados por Amrafel, ¿sí? Y tomaron como cautivo a Lot, que estaba en esa época, que estaba viviendo en Sodoma, lo que es Sedón en hebreo, ¿ya? Entonces, cuando Abraham se enteró que habían capturado a su sobrino, él reunió 318 hombres con él y partió a hacer la guerra para recuperar a su sobrino. Entonces, toda la Biblia nos está hablando en el fondo de ese pasaje, de cuando Abraham va a rescatar a su sobrino Lot, ¿sí? Y hace la guerra con estos reyes que están haciendo la guerra con estos otros cinco reyes, entre ellos los de Sodoma y Gomorra, ¿sí? Entonces,
Los persiguió hasta Jobá, que está al norte de Damasco. Recobró todos los bienes y también a Lot, su hermano. Aquí la Torah lo llama hermano. Vamos a ver por qué. Y sus bienes recobró, así como las mujeres y a la gente. Es decir, todo lo que habían robado los reyes, secuestrado, etcétera, él los recobró. Abraham los recobró. ¿Qué es lo que nos está diciendo en forma mística? El amor, la bondad, recobró todo lo que había sido robado, todo lo que le había sido robado. ¿Y cómo lo hizo? Lo hizo uniéndose con el juicio, porque ¿cuándo lo hizo? Lo hizo en la noche. El día es la bondad, la noche es la oscuridad, es el juicio, ¿sí? Y los batió. ¿Y después qué dice? Salió el rey de Sedom, que esto es Sodoma, a su encuentro. Después que hubo regresado a debatir a Kedorlaomer y los reyes que estaban con él, en el valle de Shabé, ahora valle del rey, y Malquisedec, rey de Shalem, Shalem quiere decir completo, si lo vimos en la clase pasada, Melquisedec, rey de Shalem, había sacado pan y vino, pues él era un sacerdote para el Elión en hebreo, que es el Dios Altísimo. Le bendijo diciendo, bendito sea Abraham para Dios Altísimo, creador del cielo y la tierra, y bendito sea Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hace Abraham? Abraham y le dio un diezmo de todo lo que tenía. Abraham dio un diezmo. ¿Sí? Vamos a ver qué significa eso. Y después sigue el pasaje de la Biblia. Dice, dijo el rey de Sedom, que es Sodoma, a Abraham, dame las personas y los bienes, dame las personas y los bienes reténlos para ti. ¿Y qué le responde Abraham? Abraham le dice, dijo Abraham al rey de Sedom, que es Sodoma, alzo mi mano ante Hashem, ante Dios, el Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra, no tomaré ni un hilo, ni una correa de sandalia, ni nada lo que te pertenece, y no digas, yo enriquecí a Abraham, excepto solo lo que comieron los mozos, que eran los hombres que habían ido con él, así como la parte de los hombres que fueron conmigo, Haner, Eshcol y Manre. Ellos tomarán su parte. Abraham no tomó nada de todos los bienes que él recuperó del rey de Sodoma, ¿sí? Para que él no dijera que yo lo enriquecía. Es decir, él no tomó nada por lo cual no trabajó. ¿Qué hizo Abraham? Él dio un diezmo de todo. ¿Qué quiere decir eso? Él sacrificó parte de su riqueza, un décimo de su riqueza, ¿sí? Y elevó aguas femeninas, ¿sí? Y por eso Dios bendijo a Abraham, ¿sí? Como Abraham elevó aguas femeninas por medio del diezmo, Dios le otorgó aguas masculinas, que son bendiciones. Y aquí tenemos en esta imagen a Abraham llegando a la batalla, y aquí sale Malquisedec, que es el rey de Shalem, a su encuentro. Fíjense que Malquisedec, Malqui quiere decir rey, y Sedec es rectitud o justicia. El rey de rectitud, el rey de justicia, que es rey de Shalem, que es completo. Y de nuevo, esto, ¿dónde está? En Jerusalén. Jerusalem, Jerusalem, en el fondo en hebreo, es porque es una ciudad completa, porque está con todas sus sefirot. Veamos, ¿qué quiere decir el diezmo? ¿Por qué es tan importante lo que hizo Abraham? El profeta Malachi, que es Miqueas, nos dice, eh, desde los días de vuestros padres os habréis apartado de mis estatutos y no habéis guardado. Volved a mí y yo volveré a vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Pero decís, ¿de qué hemos de volver? Volver es hacer arrepentimiento, es hacer teshuvá, volver a Dios. Eso es lo que está ahí reclamando Dios aquí a los sacerdotes, ¿sí? Entonces le responde Dios, ¿acaso puede robar el hombre a Dios? Pues vosotros me estáis robando. Pero decís, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. De nuevo, ¿qué hace Abraham? Cuando viene, alcanzó la victoria, le dio un diezmo de todo. ¿Sí? Lo opuesto a lo que está reclamando Dios acá a los sacerdotes en Malachi. ¿Qué significa eso? ¿Qué es un diezmo? El diezmo es la décima parte. Entonces, si lo llevamos más allá de sacar la décima parte de nuestra riqueza, como lo haríamos como para calcular los impuestos en este plano, veamos qué significa en términos espirituales. Si yo tengo las 10 sefirot, el diezmo de mi alma es la décima sefirá, Malhut, donde está la Shejinah, la gloria de Dios. Ese es el diezmo. Entonces, ¿qué quiere decir dar el diezmo? Cuando yo doy un diezmo y saco el 10% de mis ingresos, el 10% de mi riqueza, lo que yo estoy haciendo es elevando esta sefirá.
para conectarla con todo el árbol de la vida, elevando a la Shejina, elevando el reino de Dios, ¿sí? Yo estoy acá, hago mi diezmo y elevo, conecto esta sefirá con todo el árbol de la vida para poder recibir luz. Eso es lo que hace el diezmo. Y acá Dios le reclama por intermedio de su profeta Malají a los sacerdotes que ellos no daban diezmo y por lo tanto no elevaban esta sefirá, no la conectaban con el árbol de la vida y por lo tanto no podía haber luz en su casa, porque el reino es la casa de Dios. Esta es una vasija, la vasija femenina. Esta es la casa. La vasija es la casa, por eso contiene la luz. Entonces no había luz, no había bendición en su casa. ¿Por qué? Porque no hacían el diezmo y por eso estaban robando. Dios les estaba dando luz, pero ellos no otorgaban el décimo de esa luz que correspondía a alimentar el reino de Dios, alimentar esta cifra para que se conecte con esto. Eso significa espiritualmente el diezmo, ¿sí? En el árbol de la vida, que nosotros en el fondo sacrifiquemos el 10% de nuestra riqueza en aras de conectar, ¿sí? Malhut, que es el reino, que es la vasija, que es la casa de Dios, con todo el árbol de la vida para que pueda recibir luz y así otorgarnos luz. Toda nuestra luz viene de Dios. Por lo tanto, que nosotros no queramos dar un décimo de ella para conectar esto, si bien nos lo dio Él, es súper egoísta. Por eso es puro deseo de recibir. Y Abraham hizo lo opuesto, porque Abraham está conectado con la derecha, con el dar. Abraham dijo, yo voy a dar un diezmo de todo. Dios me otorgó la victoria, voy a dar un diezmo de todo. Entonces, si nosotros consideramos que Dios lo representamos, su unicidad, ¿no es cierto?, por la letra Aleph, que vale uno, la letra Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo, y tomamos la palabra Maaser, que es el diezmo en hebreo, cuya gematría, la numerología de las letras, vale 610. ¿Qué es lo que estoy haciendo cuando yo uno la unicidad de Dios? Es decir, cuando yo doy el diezmo para unir todo esto y completar ser uno, ¿sí? Para conectarme con Dios, ¿sí? Por medio del diezmo, acá abajo estoy dando el diezmo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una meditación en mi alma, estoy haciendo una conexión que me da 611, y eso es un código bíblico que significa Torah. Estoy haciendo Torah, ¿sí? Estoy conectando con la Torah por medio de conectar con el diezmo y conectar con la enseñanza de Dios. Estoy haciendo Torah. Eso es lo importante que es el diezmo. ¿Y cuándo damos diezmo? ¿A quién damos el diezmo? El diezmo ustedes lo pueden dar a cualquier persona que ustedes estimen conveniente, una fundación, etcétera. Pero siempre recuerden que también es importante que el diezmo, en el fondo, proviene de la luz. Es la décima parte de la luz que yo estoy recibiendo del alma. ¿Sí? Acá abajo. Por eso damos todo lo que Dios me dio, la victoria que le dio a Abraham en este caso, el de un diezmo de todos los bienes y de todo lo que recolectó. Bueno, de toda la luz que yo recibo, doy un décimo de esa luz, la devuelvo para poder conectar, mantener conectada la casa de Dios, que es Malhut, con el resto del árbol de la vida para que sean uno, ¿sí? Y que las bendiciones fluyan. Por lo tanto, es súper importante que ustedes el diezmo también lo den donde reciben luz, ¿ya? Está súper bien darlo a fundaciones, apoyar gente que no tiene, etcétera. Pero no se olviden también de darlo donde ustedes reciben la luz, porque ustedes están recibiendo luz y de esa luz van a transformar en bendiciones, ¿sí? Por eso es importante que el diezmo también lo den donde reciben la luz. Y finalmente, vamos a ver que podemos interpretar otra enseñanza, a ver qué nos dice la palabra diezmo en hebreo, cuál es el secreto del diezmo, teniendo en consideración esto que acabamos de explicar. Si yo veo diezmo, está compuesto por una letra Mem, una Ain, una Shin y una Resh. Esto me suma 610. La Mem suma 40, la Ain suma 70, la Shin 300 y la Resh 200. Entonces yo veo estas primeras tres letras, la Mem, la Ain y la Shin, me suman 410. ¿Sí? Y veo la última, que es la Resh, me suma 200. Entonces me pregunto, ¿qué significa la letra Resh? ¿Sí? 200. ¿Y cuál es el código bíblico de 410? Porque estas dos expresiones me van a dar 610 que corresponden al diezmo. Para poder entender un poquito más qué significa diezmo, cuál es la parte mística del diezmo, cómo nos está conectando acá con nuestra alma. Bueno, la letra Resh significa cabeza, que es Rosh. Por eso parte cabeza en hebreo, que es Rosh, parte con la Resh. ¿Sí? La Resh, tiene el sonido como nuestra R, significa cabeza. ¿Sí? Y 410 significa santo, Kadosh. La palabra Kadosh vale 410. ¿Sí? Una Kuf que vale 100, una Dalet que vale 4, una Bab que vale 6 y una Shin que vale 300. Kadosh vale
410. Es decir, santo vale 410. Entonces, ¿qué estoy diciendo? ¿Con qué me está conectando el diezmo? ¿Sí? El diezmo me está conectando con la cabeza santa. En este caso, Moshe, la cabeza santa que nos está otorgando la luz de la Torá, está conectado, ¿sí? Hay luz que está fluyendo de él hacia arriba y también luz que viene de arriba hacia él, hacia abajo, ¿sí? Esa es la cabeza santa. ¿Y qué nos dice Dios en la Torá? ¿Sí? Cuando nosotros conectamos con la cabeza santa por hacer el diezmo, ¿sí? ¿Qué significa eso en nuestras almas? Yo hago el diezmo acá abajo, ¿sí? Doy un décimo de todas las bendiciones que recibí de Dios para que haya bendición en el plano espiritual, en la casa de Dios, que es esta Sefirá, y esté conectada con todo el alma, ¿sí? Para eso hago el diezmo. ¿Y qué significa eso? Voy a conectar con la cabeza santa. Acá está la corona. ¿Se fijan? Esa es la corona que está sobre la cabeza santa, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Dando el diezmo, que es un precepto de la Torah. ¿Qué me dice Dios? Me dice en Devarim, en Deuteronomio, me dice, y te pondrá Dios, Hashem, por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, cuando obedecieres a los mandamientos de Hashem, tu Dios. Yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Es decir, cuando tú cumplas los preceptos, por ejemplo, en este caso es en el diezmo, Dios te va a poner como cabeza y no por cola, te eleva. De nuevo, una cabeza santa, ¿sí? Y cola es lo opuesto. ¿Cuándo hemos sido cola? Cuando estamos en el exilio. Cuando el alma está en el exilio, está lejos de la luz, está lejos de la luz de Dios, está en la oscuridad. Por ejemplo, y eso se grafica en los exilios de Egipto, de Babilonia, de Persia, de los griegos, los romanos, ¿sí? El alma está lejos, por eso hay tanto conflicto en nuestra vida, por eso hay tantos problemas. ¿Por qué? Porque nos estamos conectando con los preceptos, nos estamos haciendo en el fondo lo que hablamos antes, de leguar a aguas femeninas, de tal manera que Dios nos dé de vuelta aguas masculinas. Y esa es nuestra clase de hoy día. Espero que les haya gustado, espero que comprendan y abran sus micrófonos si tienen alguna pregunta que quieran hacer. Wow. Hola Marce. No, estoy en la compu porque no llegué a la fundación porque se me fue yendo la anestesia y me empecé a sentir con mucho dolor. Entonces dije, bueno, cambio rumbo. Em, entendí todo. En realidad es en el cómo se hace para que cuando uno no tiene dinero porque no le alcanza la plata de su sueldo o no tiene porque no hay abundancia en su vida, ¿cómo se hace para empezar a dar cuando no tenés? ¿Cómo es lo mismo dar plata que dar una sonrisa o dar un regalo que yo tengo en mi casa que no uso? Mira, hay dos cosas, hay dos conceptos distintos. Uno es la tzedakah, que es la Ujú, caridad, ujú. y nosotros en la clase pasada hablamos que caridad la podemos hacer de muchas formas. Una cosa en dinero, Claro. también podemos hacer caridad en tiempo, ¿sí? Ayudando a una persona con tiempo, ¿sí? Dedicación, y podemos dar de nuestro, eso es caridad, eso es tzedakah. Pero el diezmo es distinto. El diezmo del fondo es, yo siempre te he estado otorgando bendiciones. Y las Mm, bendiciones son luz. Entonces el diezmo representa que tú devuelvas a Dios un décimo de lo que Él te está dando. ¿Ya? Un décimo de eso. Entonces, por ejemplo, si tú tienes solamente, eres pobre y tenés solamente, no sé, $1, ¿ya? El diezmo son 10 centavos. Eso es tu esfuerzo. ok. Tu esfuerzo son 10 centavos. Si tú eres una persona de, no sé, si tienes $100, tu esfuerzo son $10. ¿Sí? Pero es un esfuerzo, porque es un esfuerzo en el que tú conscientemente estás diciendo, yo igual tengo bendiciones, igual estoy respirando, igual estoy comiendo, aunque me falten muchas cosas, igual estoy vivo, etcétera. De lo que yo tengo, le doy el décimo a Dios, ¿sí? Y por supuesto, si tú no estás en esa situación, estás en una situación de que tú tienes los ingresos, tienes la abundancia, tú, tú das el diezmo, porque en el fondo lo que tú estás haciendo es, todo eso te llegó de Dios. Nosotros somos vasija, ¿ya? Nosotros somos una vasija, no tenemos nada. Por eso somos una creación de Dios. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nos llena, es lo que nosotros podemos contener en nuestra vasija. Y esa vasija es nuestra alma, ¿sí? Y más abajo está el cuerpo que contiene el alma. Por lo tanto, todo lo que yo tengo en mi vida emana de Dios. Entonces, cuando yo no doy el diezmo, lo que yo estoy haciendo es conectando con la izquierda del árbol de la vida, el deseo de recibir.
porque me estoy conectando con el deseo de recibir para mí mismo. Por eso no estoy dando, yo quiero todo recibirlo. ¿Y eso qué te va a traer? Te va a bloquear el sustento, te va a bloquear el dinero. A la larga te lo va a ir bloqueando poco a poco. ¿Por qué? Porque no está entrando nada, porque como tú quieres recibir y no das nada, no Claro. conectas el plano espiritual, que es la seguridad de Malhut, ¿cierto? Con todo el árbol de la vida. Entonces la luz ya no puede bajar para renovarte, para darte a ti. Por eso estás bloqueando, el no dar tu diezmo, estás bloqueando tu propio dinero. Por eso Dios le reprende a los sacerdotes en Malají y les dice, ustedes están robando porque no están otorgando los diezmos y las ofrendas. ¿Sí? A mi casa. ¿Cuál es la casa de Dios? Malhut, la Shejinah, ¿sí? En el plano espiritual. ¿Por qué? Porque cuando está conectada con las otras nueve sefirot, el alma está completa. Es Shalem, de Jerusalén, Shalem, completa, y la luz puede fluir. Ahora, distinto es el diezmo de la sedacá. La sedacá tú la puedes hacer de cualquier manera y de cualquier forma, y hay muchas formas de dar sedacá. Si tú no tienes nada, puedes dar tiempo, puedes ayudar, sí, hay muchas formas de hacer sedacá. No El solamente el voluntariado dinero. es una forma de hacerse de acá. Absolutamente, ¿ya? Ujú. Ok, muy Tú bien. puedes, por ejemplo, tú puedes, en el fondo, si tú, cuando tú haces pro bono como abogado, Mm, ¿ya? Eso se da acá. Cuando atiendes a una persona gratis porque no tiene los recursos para pagar, estás haciéndose de acá, fondo, ¿sí? correcto. Pero es Sí, distinto del diezmo, ¿ya? sí, sí. Sí. Ok, entendido. Muchas gracias. Una preguntita, no le veo el rostro, maestro. A mí, No, no se lo veo, nada más veo la foto el león y el tigre, no sé cómo. espérate, vamos a bajarlo acá. Vamos Sí, a bajarlo sí. acá, Ah, acá. porque se puede mover, Belkis. Muévelo así. Ay, pero sí, como es tu computadora, no, no veo al No, otra. maestro. Ok, ok, ok. Ok. Ah, Vamos a verlo acá, y que vamos a quería ver. ver la cara al maestro. Si acá Pero estoy, pero espérate, ahora se me ya fue a sí es que mí. tiene que poner la presentación en Minimize, la tiene que minimizar. Ujú. No veo, Vamos a ver acá pero qué es si lo que está no, pasando. Ahí estamos. déjame ver. ¿Ahí sí? No, no lo veo, no lo veo. Yo sí te veo. Pero yo no lo Marce, veo tú. a ustedes. Sí, Déjame yo ver. sí lo veo, yo sí lo veo. Ahora sí, ahora sí, ¿Ahora ahora sí. sí? Ya, Ah, ok. Tiene la cara de Marcela. Ahora sí lo veo. Yes, Ya, ok. súper bien. Una preguntita, muchas Dale. gracias. Acerca del diezmo, ¿cómo es la mejor forma de calcular? Por ejemplo, eh, yo tengo negocio, tengo mi sueldo, tengo inversiones, tengo retiro, por ejemplo, ¿ok? Entonces, en ese caso, ¿cómo es la mejor forma? ¿Se suma todo? ¿Se calcula los gastos? ¿Cómo la Mira, mejor? hay Sí, forma, puedes entrar en muchas complicaciones con esto. exacto. ¿Cuál es la mejor La forma? forma más fácil y simple, para el fondo que tú en el fondo estés tranquilo y estás cumpliendo con el precepto, la mitzvah, en el fondo es como cuando tú pagas impuestos, porque Dios te va a dar, te va a dar el dinero para pagar los impuestos también. Entonces, tú haces todos tus pagos, ¿no es cierto? Pagaste todos tus gastos, todo, con lo que te quedaste, al final, tú lo Ok, diezmas, tú lo diezmas después de impuestos, ¿sí? ok. Entonces lo Yo, suma todo. Okay. yo, por ejemplo, lo que yo hago para facilitarme más la vida es que yo simplemente agarro y digo, ok, todos los ingresos que yo recibo, ¿sí? Antes de los gastos, antes de todo, todos los ingresos que yo recibo, que es distinto, yo agarro todos los ingresos, pum, y le saco el 10, saco el 10%. Entonces, sí, yo no entro en complicaciones con qué es lo que gasté, qué es lo que tengo que pagar de impuestos, qué es esto. No. A ver, mis ingresos, por ejemplo, en un mes fueron 100. Entonces, otorgo el 10. Y después vienen los gastos y comienzo a sacarle todas las cosas que tengo que hacer y pagar impuestos, lo que sea. Pero sumé todos mis ingresos y otorgué el 10 de eso. Ok, entonces el 10% del ingreso no es de la cuenta neta. Ya. Hay gente, porque yo también he escuchado esto, porque también escuché gente que está metida con el tema de la alajá, que te mete los gastos y todo, y ahí Si se complica tanto, yo no calculo. puede, puede haber muchas formas y tú hablas con un rabino o con una persona y te va a decir una forma. Yo lo que hago, y eso es para mí, o sea, yo te doy mi consejo como si fuera yo, es que yo simplemente agarro mis ingresos, los sumo todos los meses y de eso saco el 10% y eso es lo que doy, ¿ya? Perfecto.
Y lo que tienes que tener, y lo que tienes que hacer es que tú puedes darlo a distintas partes. Por ejemplo, puedes ayudar a un hogar de niños, de ancianos, o puedes ayudar a una persona que necesite, que se lleve un familiar que esté necesitado, lo puedes hacer. El diezmo lo puedes hacer de muchas formas, pero trata siempre de dar donde tú recibes luz, ¿ya? No dejes de dar donde tú recibes luz, porque es el mismo concepto que tú estás completando tu alma, que está recibiendo la luz y tú la estás recibiendo abajo. Entonces, cuando tú estás dando luz, tú estás poniendo una parte de tu diezmo, donde tú recibes luz, estás en el fondo manteniendo ese circuito. Un ejemplo, dígame un ejemplo de dar donde yo recibo luz. Un ejemplo. Por ejemplo, si tú vas a la sinagoga o a una iglesia, si eres Pero ya cristiano, vas a una sinagoga y en el fondo en la sinagoga tú entiendo. recibes en el fondo las enseñanzas, La etcétera, y todo, clase, la clase, el servicio, etcétera. Entonces tú das parte de tu diezmo ahí porque ahí estás recibiendo luz, ¿ya? exactamente. Para poder mantener ese ciclo, porque si no tú estás dejando la parte que tú estás recibiendo luz, en este caso espiritual, sin nada, ¿te fijas? Claro, no hay ni de vuelta. Y Entonces, otra, eso no quiere decir que no puedas dar en un hogar a una persona. O sea, por ejemplo, yo a veces mi diezmo lo doy, ayudo a una persona. Tengo una persona que está necesitada y le doy el 100% de mi diezmo a esa persona, ¿sí? Otras veces lo doy a un hogar, o otras veces lo doy donde reciba luz, donde yo pueda ayudar, ahí lo voy a dar, ¿sí? Pero es distinto la acá que es la caridad. ¿Qué más, chicas? ¿Qué más quieren preguntar? también he escuchado, maestro, que se puede dar hasta el 20%. Sí, te voy a explicar por qué. Pero dime Sergio nomás, no me digas maestro, no es necesario. Ah, ¿Ya? ok. Dime Sergio nomás. Ok, Sergio. Sí. El 20% viene de la Torá, de la enseñanza cuando estaba Joseph, que es José, en Egipto, ¿sí? Cuando el faraón le reconoce todo su talento y lo nombra virrey de Egipto, ¿sí? Joseph decreta, cuando venían los años de abundancia, que en el fondo él decreta que se otorgue el 20%, ¿sí? Del fondo del impuesto, en el fondo del diezmo, al faraón, ¿sí? Por todo lo que representaba en el fondo ese Egipto que en el fondo se llenó de grano y pudo sostener. De ahí viene el 20%. Pero tú, lo que te dice Abraham te dice el 10%, ¿ya? El bisnieto de Abraham, que es Joseph, te dice el 20%, ¿sí? Y Abraham te dice el 10%. Entonces, ¿cuál es la enseñanza? Lo que tú tienes que dar como mínimo es el 10%. Ahora, si tú quieres, puedes dar hasta el 20%. Los sabios te dicen, pero no des más del 20 si no quieres empobrecerte, ¿ya? Entonces, de nuevo, puedes dar el 20 si tú lo deseas, Sí, ¿ya? pero Pero lo que te exige la Torah, el precepto, es el 10%. De ahí viene el 20. El 20 viene con Joseph, pero lo que te exige la Torah es el 10%. Porque, de nuevo, es Malhut, es el reino, es la vasija, el femenino, lo que tú tienes que elevar para conectar. Por eso es la décima sefirá, es una de 10, es la última, que es la que nos va, cuando está conectada, nos ilumina, ¿sí? Y nos trae las bendiciones. Pero cuando está desconectada, es puro juicio sobre nosotros, ¿ya? Entonces, cuando nosotros la elevamos cuando cumplimos con el diezmo. okay. Entonces la acá en ese caso no hay un cálculo exacto. Es lo que La uno acá es lo que tú quieras dar, es caridad, ¿ya? La acá es lo que tú quieras dar y por eso puede ser dinero, tiempo, puede ser lo que tú quieras, pero el diezmo es distinto. Ya el diezmo en el fondo es, en el fondo que tú agarras tu ingreso, como te dije, tú sumas tu ingreso y sacas el 10% y con eso lo das y después vives con el 90%. Si por eso te está dando Dios, te está dando 100%. Dios te da para que tú puedas dar diezmo. ¿Ya? Somos nosotros los que en nuestra conciencia de deseo recibir, que nos ponemos egoístas, que nos cuesta soltar ese 10%, pero Dios te está dando para que tú puedas dar diezmo. Te está dando 10 partes para que tú puedas dar una y tú te quedas con 9. Eso es un súper buen negocio, ese es un súper buen socio. Ese socio te dice, oye, quédate tú con 9 y a mí me sí, das uno. Y nosotros peleamos ese uno. exactamente. Esa es nuestra naturaleza, por eso cuesta el tema de transformarse. Listo, listo. ¿Alguna otra Dime, pregunta? Catalina, ¿tiene pregunta? Ah, bueno, lo que más que aprendí algo, porque ya yo conocía sobre el árbol genealógico
del árbol de la vida. ¿Sí? Y nada, aprendí, tomé nota de las Muy cosas que bien. yo no entendía. Ayer me estaba dando como firmeza, confirmación de lo que usted decía. Muy bien. Entonces, y arrojándome luz. Y yo, wow. Y una vez, Muy bien, muy bien. Te felicito, hay Catalina. algo Buenísimo, que Cata. me llamó mucho la atención cuando el lado derecho e izquierdo, que es la mujer está a la izquierda y el hombre a la derecha, forma como un gameto, como una, ¿cómo se llama? Alquimia, Así es. porque los dos se tienen que dar y para ver una transformación. Así es. Entonces, hay mujeres que dicen, Dios mío, dame un hijo. Ella está pidiendo, porque ella es la receptora. Ella Así está es. pidiendo. Pero todavía yo no le ha placido darle un hijo. Aunque tenga su compañero ahí. Pero no Muy le ha bien. placido. Muy bien. Eso me llamó la atención. Digo, pero mira, me gustó mucho porque así es que a mí me gusta que me enseñen. Sí, Con símbolos, con ilustraciones. sí. Para así yo quedar con ella Sí, en grabar. fuera, como digo yo. Muy bien, me alegro. Quiere decir que yo espero continuar. No sé si será Sí, todos los siempre. miércoles, claro, a las 4 de la tarde. Los todos miércoles. Sí, sí. Pues mire, manténgase en esa enseñanza con símbolos, porque así uno lo recibe más, Bueno, uno lo entiende más y Muy entonces bien. uno lo aprovecha. Quiere decir que yo quedé encantada. me alegro Vamos a hacer. muchísimo. Gracias. Ya yo gracias. tenía Gracias. conocimiento sobre Gracias. esa clase Sí. que usted dio, pero había algo más que yo no sabía. Me Uno alegro siempre muchísimo. aprende. Siempre te aprende Siempre algo, se aprende. siempre. Baruch Y yo Hashem. voy a continuar, voy a estar viniendo los miércoles, usted va a estar Sí, aquí sí. por Zoom, ¿verdad? Sí. Si Hashem me lo permite, yo vengo el miércoles. Tráigase algo bueno, porque a mí me gusta buscar Catalina, te pasas de la raya. Catalina, te pasaste de la raya. Vos no sos Te tu pasaste de la raya. Te pasaste de la raya, Catalina. profundo. Sacar el micrófono. Saquen el micrófono a esa chica, por favor. Voy a traer algo bueno, no te preocupes. Voy a tratar de siempre traer algo bueno. Ya, chicos, les despido. Gracias, teacher. Chao. Mucho Abrazo. cariño. El miércoles, si Hashem Hasta me el miércoles. permite. En un rato más subo la Ya clase. sabes, profundo. Dale, gracias, teacher. Gracias, Nos vemos en un rato. chao. Chao, bye. Chao. Bye. Bye.